Vale, chicos, entonces ahora sí doy comienzo a la, primera ayudantía, tal vez se podría decir, del segundo parcial prácticamente. Pero bueno, aquí les paso, pues prácticamente, como dije, un, digamos, todo lo que se debe saber acerca de, digamos, pues, casos amortiguados, sobre amortiguados y críticamente amortiguados. Entonces, primero, ¿Lo pues, puedes como pasar al grupo? Disculpa. sí, lo voy a pasar como capture, tal vez, para que se pueda visualizar eso. Sí, ajá, es para Sí, poder ir haciendo contigo. Gracias. claro, claro. Ya lo voy a pasar en unos momentos. Después de explicarlo, lo paso. Entonces, como ven, aquí prácticamente tienen la parte donde está en paralelo. Y como saben, pues toda la parte de aquí, al menos en paralelo, sabemos que todos tienen el mismo voltaje. Entonces, esta expresión o esta cosa tenemos que tenerlo muy claro para cuando vayamos a ver estos métodos. O sea, estos de para cada caso, porque recuerden que a la final eso de caso sobre amortiguado y esto de acá, pues necesitamos conocer cuando están en paralelo, recordar que son los voltajes y cuando están en serie, recordar que son las corrientes, ¿no? Porque ahí es lo que sí, digamos, son iguales en ambos. Entonces, primera parte, pues esto serían las partes de paralelo y así pueden sacar la frecuencia neberiana, que es 1/2 por RC, y WN 1 LC. Ya está establecido esto, entonces nuestro objetivo siempre va a ser buscar la manera de que les quede literalmente en paralelo una resistencia, una inductancia y un capacitor. Entonces, en la parte de serie, la misma expresión. Toca buscar la manera de que nos quede RLC, porque obviamente esto es de segundo orden. Entonces, les va a quedar los tres. Ahora, con respecto a la forma de cómo, digamos, encontrar el resultado, al menos la frecuencia natural siempre va a ser la misma, tanto en serie como en paralelo, y lo único que tienen que preocuparse es en el alfa, ¿no? En este de aquí, ¿no? Que es la frecuencia neperiana, que en el paralelo va a ser 1/2 RC y en la serie, pues va a ser R/2L, prácticamente. Entonces, ya de aquí vienen los coeficientes, digamos, el coeficiente de amortiguamiento que tiene dado por esta expresión, ¿vale? Alfa sobre WN, y aquí, bueno, es solo un despeje para encontrar alfa, pero lo más importante es cuando tengan que encontrar los valores de S1 y S2. Entonces, aquí toca entender cuál es para cada caso, ¿no? Entonces, cuando tenemos el caso donde, digamos, S1 son dos valores reales, porque aquí lo dicen, ¿no? Son dos valores reales y prácticamente son diferentes, pues estamos en el caso de la parte del sobreamortiguado. Aunque aquí, obviamente, está literalmente, no está en orden, pero bueno, este de aquí sería cuando este de aquí estamos hablando de los sobreamortiguados y prácticamente cuando son iguales estamos en la parte del críticamente amortiguado. Entonces, solo lo voy a poner aquí, esta parte, y arriba, como digo, va a ser el críticamente amortiguado, sobreamortiguado. Entonces, en la parte de abajo pueden observar algunos tipos de gráficas que pueden quedar para cada una de las formas que vamos a buscar y prácticamente, déjenme poner aquí, esto es sobreamortiguado. No estaba con los nombres, pero ya fue. Amortiguado. Y literalmente el último, que sería los complejos conjugados, que serían prácticamente los subamortiguados. Entonces, con el tipo de gráficas, espero que, digamos, cuando tengan que dar esa lección, si ven un tipo de gráfica que tiene muchas perturbaciones, como ven aquí, que tienen subida y bajada y subida y bajada, pues prácticamente serían los subamortiguados. El amortiguado con el sobreamortiguado, como ven, casi se parece, pero prácticamente en su diferencia es que literalmente tienen este tiempo de carga un poco más larga, por así decirlo. Se demora un poco más ese tiempo de carga que con respecto a este tiempo que está acá. Así que, digamos, acá parece que se está cargando demasiado rápido y acá pues se demora un poco para cargarse. Entonces, con ese tipo de gráficos, ustedes también podrían saber cuál es el amortiguado y cuál es el amortiguado crítico y cuál es sobreamortiguado, ¿no? Entonces, ya de aquí, lo último, que son estas ecuaciones, que si me faltaría tal vez ponerle ahí un poco acerca de cómo queda cada caso, porque digamos, obviamente cada caso tiene su solución y creo que esa parte tal vez se me olvidó poner. Ya lo voy a colocar, o si no, igual ahí lo tengan ustedes, tal vez, creo que es un profesor si les pasa los PDFs que sube,
Bueno, para los que están con Jonathan Avilés, entonces ahí me imagino que sí les pasa. Igual aquí están lo que vamos a usar. Entonces, el primero, pues como vemos, literalmente todo se iguala con el voltaje. Entonces, literalmente el primero son los paralelos. Entonces, los primeros que tienen con la asociación del voltaje, pues tienen que ver con los paralelos. Y los que tienen con la corriente o ecuaciones con corriente, pues tienen que ver con la que son literalmente en serie. ¿Vale? Son en serie. Entonces, tanto el de arriba es el paralelo y el de abajo, pues serían los de serie. Y bueno, ahora sí, creo que vamos allá a empezar esto. Déjame, tal vez ahorita, de lo más rápido que puedo, por así decirlo, poner un tipo, la forma de cómo se solucionaría, ¿no? Tal vez eso me faltó especificar. Entonces, creo que no haría mucha falta, o sí, déjeme ver. Es que lo que pasa es que, como digo, es una de las tantas, bueno, este tema es donde tiene bastantes ecuaciones, y eso es lo malo. Entonces, bueno, creo que no. Mejor ya quedaría esto. Ah, cierto, perdón. Le dije que le iba a pasar esto. A ver, déjenme sacar un capture de esto y se los paso ahorita también. Lo voy a pasar por el grupo que tengo y para los que no están, pues, si necesitan esa imagen, pues pídanselo a algunos que tal vez sí estén, porque por obvias razones solo pasé un link por un grupo, entonces, si no están en ese grupo, entonces es porque algún amigo se los pasó, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Esto se los paso ya para que tengan ahí en este grupo. Y ahora sí comenzamos con los ejercicios tal vez y después vemos eso que enviaron en el grupo, ¿no? A ver, déjenme poner esto por aquí. A ver, antes de comenzar. A ver, ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer ya son literalmente ejercicios que tengan que ver con esto y obviamente vamos a empezar con algo suave, se podría decir, ¿vale? Algo suave y de ahí vamos viendo cómo salen los demás y todo eso, ¿no? Entonces, el tema de este análisis, pues sigue siendo igual como tal vez vieron en el primer parcial, que tienen que hacer el análisis cuando el tiempo sea menor a cero y el tiempo mayor a cero. Y por ahora, al menos aquí todavía en este tema, sigue siéndose la idea de que es igual tanto por el tiempo por la izquierda y el tiempo por la derecha. Ya sabemos que el tema de degenerados, estos dos no se cumplen, ¿no? Que izquierda y derecha no van a ser iguales. Por ahora todavía va a seguir siendo eso mismo. Entonces, digamos, para el análisis de este problema, ¿no? Como dice que el tiempo tiene que ser menor a cero, vamos a ver qué sucede. Dice que esto, evidentemente, pasaría a este lado cuando el tiempo sea mayor a cero. Entonces, prácticamente el tiempo menor a cero es cuando estos dos están unidos todavía. A este de aquí, por este lado, pues prácticamente aquí, el tiempo estaba aquí cuando es menor a cero, entonces esto queda literalmente abierto, por así decirlo. Esto ni siquiera está contando para nuestro análisis. Y ya de aquí, si no me equivoco, creo que no hay más, y ya lo único que toca hacer es verificar o encontrar las corrientes que pasan por cada uno de los inductores, inductores y capacitores para saber cuál es el valor inicial con lo que parten cada uno. Entonces, como pueden observar, en esta parte, del lado izquierdo al menos, podemos encontrar de manera directa cuánto vale la corriente, debido a que literal, cuando esto está cerrado, esto se hace un corto con esta resistencia y prácticamente la corriente pasa directamente por el inductor. Entonces ya aquí se conoce que ILE en realidad queda 5 amperios en la primera parte. En la segunda parte, que está a este lado, pues como el capacitor va a quedar en circuito abierto, pues haciendo solo con ley de Ohm, sabiendo que igual aquí la corriente es cero porque está abierto, entonces no va a haber nada. Aquí no va a haber caída de tensión, o mejor dicho, caída de voltaje, entonces a la final el voltaje del capacitor sigue siendo 100 voltios. Entonces, con esto, pues ya tendríamos los dos valores iniciales para la corriente inicial del inductor y el voltaje del capacitor. A mí me piden el voltaje, si no me equivoco, de BT, dice aquí. A ver, usando el método de moneda del tiempo, encuentre BT y BT, imagino que debe ser esta cosa. No sé. Ya voy a ver qué mismo pedía, pero me imagino que es esta cosa, porque es el único dato que está ahí. Bueno, lo que pasa es que en el deber aquí solo dice BT, pero bueno. Entonces, ya siendo esto, se supone que hacemos tres análisis, ¿no? Un análisis que es cuando es menor a cero, antes de hacer todo el proceso. Después hacemos el análisis mayor a cero, que ya sería literalmente buscando ya la frecuencia natural, perdón, la respuesta natural, que sería literalmente buscar el valor tau que tenga. En este caso no vamos a contar con tau debido a que, por obvias razones, es en el segundo orden, entonces aquí ya contamos con la frecuencia neperiana y la frecuencia natural. Entonces toca ver qué sucede, ¿no? Entonces, si
empezamos con t mayor a 0 y vamos a buscar esta respuesta natural, esta parte de aquí, como dije, ya pasa, ¿no? Ya esto de aquí pasa a este lado, a la derecha, y esto se une. Y este de aquí, que está unido a este lado, pasa a la derecha porque dice que eso cambia en el t igual a 0 y ahorita estaría en este lado. Entonces, literalmente, lo único que queda es esta expresión. Es lo más, como digo, lo que queda, no hay más. Lo otro no interactúa. Entonces, literalmente ya queda el inductor, la resistencia y el capacitor en todo completamente en paralelo. Entonces, como está en paralelo, pues ya les dije que hay ecuaciones para cada uno, ¿no? Si tenemos en paralelo, tenemos una ecuación, y si son en serie, tenemos otra ecuación. Entonces, en este caso, como es paralelo, pues literalmente va a ser la división de 1 sobre 2R por C. Y si es en WN, ya sabemos que eso siempre va a ser igual. 1 sobre la raíz de L por C. Colocamos los valores, que en este caso no tengo que hacer combinación de nada, porque son los únicos valores que hay. Habrá problemas que obviamente sí tendrán que hacer combinaciones, ya sea en paralelo, series y cosas así. Habrán situaciones. En este caso quedó directo la solución, obviamente porque igual es el primer problema. Entonces, poniendo el alfa, ¿no? Como ven aquí, pues nos queda que alfa nos da 400 y en el otro WN nos da 500. Entonces, yo voy a hacer que veo que nos está quedando que alfa es menor a WN. Entonces, yendo a las ecuaciones que les acabo de pasar, pasa algo con eso, ¿no? ¿Qué debería dar? ¿Qué debería suceder para, digamos, cuando esto nos da? Pues si alfa, que es el 400, nos da menor a WN, pues prácticamente estamos en el caso de subamortiguado, donde tenemos esa cosa ¿cómo se dirían? De las respuestas de coseno y seno y esas cosas del Euler. Literalmente son complejos conjugados prácticamente. Entonces, para nosotros colocar la respuesta necesitamos cuánto vale WD, que WD es simplemente la raíz de ambos elevados al cuadrado. Entonces, WD al menos sería evidente que siempre van a colocar primero el mayor y después el menor. Así que aprenderse esta ecuación casi como que no tiene sentido. Solo recuerden que se supone que esto debe dar un valor positivo, entonces el primero tiene que ser el valor mayor que el otro, nada más, y lo ponen de ese orden. Entonces WN al cuadrado, alfa al cuadrado, resuelven, y a la final les queda que WD es igual a 300. Y bueno, Una consulta, dime. ¿WD es la frecuencia natural de las raíces? ¿Así se lo toma? Ok. WD es literalmente la frecuencia que tiene digamos, la oscilación del coseno y seno. Por eso es que tu WD siempre va a estar aquí dentro de lo que es la frecuencia de las funciones. No sé si se llega a entender. Es la forma como va a estar oscilando esa señal. O sea, por ejemplo, la respuesta natural sacamos lo que es alfa y WN, ¿verdad? Claro. Ya, y ahí WD, ¿en qué tiempo es? ¿En qué tiempo se lo saca? El WD siempre debería sacarlo para tener lo que es el subamortiguado. Cuando tienes estas funciones de coseno y seno y exponencial el Euler. O sea, más literalmente es cuando tienes las respuestas de complejos conjugados. Ahí, por obvias razones, debes sacar WD. Pero ¿Necesitas ese yo, valor? Perdón, dime. pero yo busco obtener una respuesta subamortiguada. No, porque la forma es que alfa menos WN, de por sí eso es una respuesta subamortiguada. Si puedes ver tal vez la imagen que te envié, o bueno, que envié en el grupo, ahí dice que cuando alfa es menor a WN, tu respuesta sí o sí va a ser subamortiguada. Ya es una regla, por así decirlo. Y ya, y como es subamortiguada, hago el análisis que está ahí, ¿verdad? Claro, necesitas el WD, que sería prácticamente para encontrar la frecuencia que tiene esa oscilación para los complejos conjugados. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok. Entonces, ahora sí, vamos con lo que es a ver, aquí. Nos dice que la respuesta subamortiguada tiene esta forma de exponer, digamos, de solución, ¿no? Igual creo que, si no me equivoco, en la imagen que les envié, ahí está, ¿no? Dice que va a ser B igual a T, o sea, el voltaje del capacitor evaluado en cero, por así decirlo, y eso va a ser igual a K1, nada más.
Y abajo dice que si hacemos la derivada del voltaje, nos queda menos alfa K1 más WD por K2, y eso va a ser igual a la corriente del capacitor en el tiempo igual a 0, dividido para el capacitor. Ya eso es por regla, y eso, como digo, les pasé en la imagen en el grupo, ¿no? Entonces, lo que ven aquí, lo que está aquí en verde, o bueno, lo que se ve aquí, ¿no? En esta parte, pues ya lo pasé en el grupo, entonces literalmente solo estoy poniendo la misma ecuación, y ahora lo único que toca hacer es, digamos, resolverlo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para tener esto, yo necesito saber cuál es la corriente que pasaría por ahí, cuál es la corriente que pasa por el capacitor, porque eso es algo que no lo tengo literalmente. Entonces, para yo encontrar ese capacitor, o perdón, para yo encontrar la corriente del capacitor, hago un pequeño análisis del T igual a 0, donde yo coloco los valores iniciales, por así decirlo, de cada uno de estas inductancias y capacitancias, se podría decir, porque la inductancia en T igual a 0 valía 5, que es justamente lo que nosotros sacamos al valor inicial, y el capacitor pues valía 100, entonces simplemente lo reemplazo por una fuente, por así decirlo, para ambos, y así voy a tratar de sacar la corriente que tiene el capacitor. Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, teniendo en cuenta de que acá este lado a la derecha solo está en paralelo con esto, pues prácticamente yo puedo hacer una división de ley de Ohm para encontrar el I1. Entonces simplemente lo que hice fue al 100 dividirlo con el 50 y prácticamente eso sería I1. 100 dividido para 50 a la final les da 2 amperios. Entonces con esos 2 amperios yo ya tengo aquí 2 amperios. Por lo tanto 2 amperios más 5 amperios, lo que pasa por aquí es 7 amperios. O sea, 7 amperios son los que están pasando por el capacitor, pero recuerden que el capacitor está en la señal hacia abajo. Entonces, como está hacia abajo, pues esto sería menos 7 amperios. Por eso es que el resultado, como ven aquí, les queda menos 7. Y ya con esto, pues ya ahora sí empezaría a resolver esta ecuación para sacar el resultado de este problema. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto o todo bien? ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, si no me dicen nada, como digo, voy a continuar. Entonces, ya con esto, el voltaje del capacitor cuando vale 0, pues ya sabemos que queda 100, que es lo que sacamos al inicio. Entonces, K1 ya queda 100. Menos alfa, alfa es un valor que nosotros ya sabemos, que lo sacamos acá y nos quedó 400. WN, creo que, perdón, WD lo Una, sacamos también. O bueno, una dime, cosa, dime. disculpa, aquí, por ejemplo, estamos analizando, aquí donde dice respuesta amortiguada, el Ujú. capacitor se hizo ¿qué? Se hizo, ¿qué le pasó al valor del capacitor? O sea, ¿no hay capacitor ahí? Aquí, ¿tú te refieres a esto? Ajá. Ya, lo que pasa es que cuando tú quieres hacer un análisis aparte dentro de un circuito, tú puedes reemplazar esos capacitores e inductores por su valor original porque solo estás analizando en ese tiempo justo, por así decirlo. El capacitor en sí y el inductor en sí ya están cargados, o sea que ya valen eso. No sé si le llego a entender esta parte. Cuando digamos, se supone que hay un tiempo que se carga y se descarga, y justamente en ese tiempo, cuando estamos hablando en cero, literalmente eso ya tiene ese valor. Entonces yo lo que estoy haciendo es hacer un análisis de ese justo en ese momento. Entonces en sí el inductor se comporta como la fuente que tiene el valor original, que sería 5 amperios, y el capacitor se transforma en una fuente que sería ya literalmente los 100 voltios. Entonces simplemente lo interpreto de esa forma y así puedo encontrar cualquier corriente o cualquier voltaje de cualquier otro circuito que a mí me interese. No sé si te queda un poco más claro. Simplemente es un reemplazo para justo en ese momento, Ok, gracias. ¿ya? Bueno, entonces, simplemente al hacer ese cambio, pues como digo, ya ahora sí tenemos estos resultados. Entonces, cada uno ya nos quedó 100 voltios, ¿no? Bueno, el valor de 100. No importa que esto sea voltios, solo nos interesa que esto es una constante. Cada uno son las constantes que tienen como solución, porque una solución subamortiguada, como ven, tiene esta forma. K1 por E elevado a la menos alfa t, coseno WT. Esto literalmente se supone que deben sabérselo, se supone, pero igual ahí está, ¿no? Entonces, valor de K1. K1 ya queda directamente 100. Alfa dijimos que era 400. K1, como vieron, ya vale 100. WD lo sacamos y quedó 300. K2 es lo que vamos a querer encontrar
y C del capacitor lo encontramos y vimos que quedó menos 7, y el capacitor pues 25 micro. Y ya está. Ponemos todo eso en calculadora y nos queda a este lado pues esta expresión que ven aquí, 400.000 dice ahí, más 300 K2, y al otro lado pues nos queda 280.000. Pasamos el 400.000 al otro lado a sumar. Déjenme ver si está bien esto. Déjenme ver. Es 400.000 y al otro lado pasaría como con más. Vale, esto aquí es un... Déjenme ver, pasaría con más. Tal vez aquí, tal vez me faltó otra cosa. Ah, aquí me faltó un 0. Ay, lo siento, aquí faltó un 0 porque estaba viendo de que iba a quedar positivo, pero no, es que aquí me faltó un 0. Bueno, ahí está. Entonces, el menos 400.000 al pasar al otro lado quedaría con menos. Y aquí, evidentemente, creo que me faltaría otro 0 también. Bueno, ahí se van estos dos y con 3 quedaría 80.000. Si no. Déjeme ver qué mismo faltó aquí. Es que, es que está dando algo que no debería dar, o tal vez yo aquí le puse de más. Vale, aquí está el problema. Aquí ha estado de más. Era solo 40.000. Es que son dos ceros y dos ceros. A la final la multiplicación solo queda el 4 por 4 ceros más. Entonces ahí sí se ve que al pasar al otro lado a sumar, pues sí queda negativo como está aquí. Y bueno, ya de ahí los ceros se eliminan a este lado a la derecha, se eliminan dos ceros. Y de ahí si dividimos para 3, pues queda menos 800. Entonces con esto pues ya queda el K2 que queda menos 800 y el K1 que queda 100. Voy a borrar esto que esto no iba. Entonces, con K2 menos 800 y K1 100, pues simplemente voy a la ecuación que ven acá, que es la forma de respuesta de una subamortiguada, y simplemente reemplazo los valores. Alfa ya sabemos que queda 400 según lo que sacamos. WD lo encontramos y sacamos que era 300. Y bueno, ya K1 sabemos que vale 100 y K2 vale 800. Lo reemplazamos y eso sería ya la respuesta. Y como ven, literalmente la respuesta está aquí, ¿no? Igual a la final le saqué factor común el Euler solo para que coincida con la respuesta que dice aquí. Y nada más. Ya ahí lo tiene. Entonces, ahí está el primer problema, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Parece que no. Bueno, voy con el siguiente problema entonces. El problema 2 es más como... Bueno, esto es literalmente demostración, así que igual esto está grabado, ahí lo voy a dejar para que tal vez lo puedan analizar después. Vamos con algo que sí sea numérico. Creo que aquí es algo numérico, vale. Vamos con el problema número 3. Entonces, el problema número 3 les pide también un voltaje en este caso y el VT es justamente este lado donde está el capacitor, nada más. Y vamos a ver, dice, se encuentra estable en el interruptor cierre usando tal, vale. Literalmente solo tengo que ver cuando se cierra y todo y a ver qué sale, ¿no? Entonces, primero, como siempre, tengo que hacer el análisis de T menor a 0. O sea, T menor a 0 y a ver qué sale. Entonces, se supone que cuando hago el análisis, cuando T es menor a 0, se supone, me refiero a que literalmente esto se va a cerrar cuando valga 0. O sea que, como estoy haciendo este análisis de menor a 0, pues prácticamente esto está abierto. Entonces, aquí yo tengo una solución o algo tengo a este lado y a este lado tengo otra cosa. Y ya vamos a ver qué se hace. Porque obviamente aquí esto todavía sigue manteniéndose abierto. Entonces tengo un voltaje, una corriente y literalmente casi no tengo nada a este lado y a este lado peor porque al final a este lado queda aislado del circuito. Entonces voltaje del capacitor y corriente del inductor pues prácticamente no hay nada. No hay nada porque no está conectado a nada debido a que esto se mantiene abierto. Entonces no va a pasar ningún voltaje, ninguna corriente a este lado. Ahora, eh, apliqué esto del teorema de Thevenin y ya les voy a explicar por qué. A la final, aplicar esto puede suceder un poco extraño, porque a la final necesitan sacar para el análisis, ¿no? El análisis natural de esas cosas, necesitamos hacer mucho énfasis en ver qué misma resistencia queda. Y cuando tenemos el uso de, digamos, de fuentes, tanto controladas como
mejor dicho, las controladas, que sería C3IA, es preferible hacer literalmente un teorema de Thevenin ahí en esa parte. Entonces, voy a ver qué es lo que queda ahí para encontrar a ver si sale algo, ¿no? A ver si queda en algo en especial. Entonces, primero, pues, en el teorema de Thevenin, pues estoy literalmente apagando las fuentes, ¿no? Las fuentes que son independientes, siempre se va a apagar las fuentes independientes, y en este caso yo estoy colocando una fuente de prueba. En este caso, como ven, digamos, cuando hago Thevenin, ustedes pueden hacer de mil métodos. En mi caso, como yo solo quiero la resistencia de Thevenin, pues yo aquí lo que hice fue colocar una fuente de prueba. ¿Qué recomendación puedo poner? Pues aquí literalmente se puede poner cualquier cosa. Se puede poner un voltaje o se puede poner una corriente. Yo en este caso puse una corriente para que la suma de ambos literalmente ya me dé la corriente que pasa por acá. Entonces simplemente puse una corriente y esta corriente le puse de 1 amperio porque las fuentes de prueba siempre van a ser 1 amperio o 1 voltio, cualquiera de las dos que vayan a ocupar. Entonces con ello pues sabemos que si veo esta expresión, pues literalmente puedo darme la idea de que la suma de ambos, o la suma de de las tres corrientes que ven aquí, aquí va a ser 0 prácticamente. Y ojo, no, se supone que aquí hay una corriente IA, que es donde domina todo. Entonces, por eso ahí está ese IA cuando es 0 por la izquierda. Entonces, todas esas corrientes que entran a ese nodo, pues deberían ser igual a 0. Por eso 4IA, 0 por la izquierda, más 1, debe ser igual a 0, tal cual como se ve aquí. Paso el 1 al otro lado, paso el 4 a dividir y ya tengo que IA es igual a menos 1/4 de amperio. Ahora necesito tal vez encontrar un BTH y lo necesito más porque a la final eh, debo encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, para encontrar el voltaje de Thevenin, pues simplemente se necesitaría al 10 ohmios multiplicarlo por esta corriente IA y eso sería el voltaje de Thevenin. Entonces, el 1/4 que tengo ahí lo multiplico por 10 y prácticamente queda 2.5, ¿vale? 2.5. Entonces, ojo, aquí dice menos 1/4, pero recuerden que el menos lo único que significa es que la corriente iría hacia el otro lado. Es lo único, ¿vale? Entonces, es hacia abajo nada más. Entonces, literalmente, como es hacia abajo, pues el 10 multiplicado por IA ya sería el voltaje de Thevenin, literalmente. Y ojo que el voltaje de Thevenin estaría acá, pero como están en paralelo, es lo mismo. Entonces, por eso digo que solo sería el 10 multiplicado por IA. Ahora, el IA que tienen aquí ya encontramos, lo evaluamos en este para encontrar el voltaje de Thevenin y nos queda 2,5. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin con división con la corriente de Norton. Les pongo en valor absoluto porque, por obvias razones, una resistencia debería ser siempre positiva y va a haber casos en donde a veces esto puede dar negativo. Así que, según mi profesor, dijo que es preferible siempre ponerlo positivo. Entonces, él no me dijo que esté bien poner el valor absoluto, simplemente me dio otras ideas, pero a la final coincidí en que debería ser un valor absoluto, porque a la final una resistencia debería ser siempre positiva, da igual el orden con que se le ponga, ¿no? Entonces, solo es el voltaje de Thevenin dividido para la corriente de Norton. Esa división, pues a la final queda 2.5 ohmios. Y ya tengo una resistencia de Thevenin, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? De dónde salió ese 4 y A más 1? 4IA más 1. Pues, como digo, aquí se hace una ley de corriente o sea, ¿cómo se dice esto? Ley de corriente de Kirchhoff, es ley de corriente de Kirchhoff, aquí, en este nodo. Entonces, todas las corrientes que ingresan a ese nodo deben ser igual a 0, porque no hay ninguna corriente que salga. Entonces, ahí tú ves que sería aquí 1, aquí entran 3, por eso queda 4, y más 1 amperio, y eso queda igualado a 0. Por Ah, eso sí, queda ese, gracias. y ahí queda esa expresión. Entonces, ya teniendo esto, como digo, ¿por qué hicimos esto del teorema de Thevenin? Es porque literalmente cuando nosotros queremos sacar una resistencia, en este caso, el hecho de tener fuentes que son controladas, eso también tiene una resistencia interna o alguna resistencia está por ahí. Así que literalmente toca por obligación, por así decirlo, buscar la manera de sacar una resistencia mediante Thevenin.
Entonces, recuerden que para una resistencia de Thevenin apagan todas las fuentes que son independientes. Por eso es que literalmente la fuente de 20 voltios quedó en corto. Si hubiese sido una fuente de corriente, debería quedar abierto, por si acaso, ¿no? Bueno, ahora sí, voy con la respuesta natural. Para la respuesta natural, pues se analiza cuando t es mayor a 0 y obviamente aquí ya literalmente desaparecemos, o mejor dicho, no desaparecemos, sino que directamente esto se cierra. Esto se cierra y empezamos a buscar los cálculos de aquí para encontrar el valor del tau si es que hubiera, ¿no? Se podría decir que sí buscamos el tau, pero obviamente como es de segundo orden nos va a quedar una RLC. Ahora, ustedes ya sabemos o ya saben que todo esto se acaba de eliminar o se debe eliminar por nuestra resistencia de Thevenin que nosotros hicimos. Por eso es que yo acá en la respuesta natural, yo ya puse directamente la resistencia de Thevenin y bueno, este 10 que está aquí es el 10 que está en esta parte, por si acaso. Entonces, por eso queda resistencia de Thevenin en paralelo con ese 10 ohmios. Entonces, aquí al hacer un paralelo de esto, el 2,5 y el 10, si no me equivoco, da 2 ohmios. Entonces ya de por sí ya tenemos nuestro RLC. L pues queda 0,4 que viene dado por la graf, o bueno, por el circuito que tienen aquí. Y 25 nanos, creo que, no, perdón, 25 mili, que es prácticamente el capacitor. Sacamos el valor de alfa, sacamos el WN, y otra vez nos queda que alfa es menor a WN. O sea que nos vuelve a dar, pues prácticamente, déjeme poner acá, nos vuelve a dar prácticamente una respuesta subamortiguada. Entonces, literalmente vamos a tener que hacer lo de conjugados complejos, por así decirlo. Complejos conjugados sería, complejos conjugados. Entonces, como tengo que hacer complejos conjugados, pues evidentemente necesito sacar el valor de WD. El valor de WD, ¿vale? Entonces, el valor de WD, como les dije antes, sería la raíz cuadrada de, siempre pongan primero el valor más grande y le restan el valor pequeño, al cuadrado ambos, ¿no? Y bueno, ahí me quedó 9,682, eso es lo que me quedó. Y ya de ahí, pues simplemente como pueden observar aquí creo que fue un poco más detallado lo que hice, pero bueno, aquí está la función del capacitor y su derivada. Arriba está lo que se supone que es normal y abajo está la derivada. Por si acaso si alguien quiere saber cómo tengo eso. Pero recuerden que esto en sí, la ecuación ya está dado o establecido por esta forma. Si es que fuera en serie o en paralelo, ya están establecidos de esta forma, ¿no? Ya están así. Entonces, vamos ahora sí a ver Disculpa, el Dime, valor dime. de K1, el valor de K1 y K2, ¿cómo se obtiene? Ahorita lo vamos a sacar. Ah, ya listo. Ahorita lo vamos a sacar. Entonces, en este caso, pues tenemos el caso donde están en serie, si no me equivoco. Déjame ver. Sí, están en serie. Bueno, entonces vamos a ver cómo sacar esto de aquí. Déjame tener aquí en cuenta cuál es el que vamos a buscar. Porque aquí hay mucha idea de lo siguiente. A ver, veamos. Déjeme ver. Después de tener esto, abajo están las ecuaciones para sacar K1 y K2. Y déjeme ver si está algo que me falla aquí, tal vez. Creo que no. Creo que es lo único que falta. Mm, vale, es la respuesta forzada. Vale, eso tengo que poner. A ver, ¿por qué existe una respuesta forzada? Vale, toca entender esto, ¿no? Lo que pasa es que la respuesta forzada va a existir más por el hecho de que al cerrarse esto, evidentemente vamos a tener que hacer el análisis del infinito, por así decirlo. Por si acaso, toca hacer el análisis del infinito. Entonces, el voltaje, al menos el voltaje del capacitor, sí tiene resultado en el infinito. Entonces, por obvias razones, vamos a necesitar ese valor y utilizarlo prácticamente. Vamos a intentar hacerlo y utilizarlo directamente. Entonces, vamos a ver cuál es la situación para esto, ¿no?
A ver, entonces, la idea. La respuesta forzada, pues tiene la forma de haciendo el circuito cerrado y haciendo todo lo que es que el inductor quede en corto y el capacitor quede abierto, pues empezamos a hacer tal vez lo más fácil un simple ley de voltaje de Kirchhoff, que es lo más rápido que se puede hacer, como tal, como está ahí las flechas en verde, como se ve ahí en el circuito, y simplemente es buscar una corriente que pase así, nada más, una corriente cualquiera. Entonces, esa corriente que está en verde, hay que entender que solo sería la corriente que pasa por este circuito que está aquí, por el cerrado que está aquí. No hay más, porque no podemos decir que es la corriente que pasa acá, porque hay una corriente extra que ingresa y aquí habría otra corriente aparte. Entonces, lo que vamos a sacar literalmente solo va a ser la corriente que está aquí, la de IA al infinito a este lado, por así decirlo. Entonces, al hacer esto, tomando en cuenta esto, pues simplemente hacemos una ley de voltaje que nos queda que 20 es igual a 10 multiplicado por IA al infinito, más el valor de 10 que está acá y multiplicado por 4 por IA al infinito. Esto es 4 porque, como dije, la corriente que pasa por aquí es la suma de este con este. Entonces, son 4 veces esa corriente. Entonces, por eso a este lado queda 4 esta corriente. Entonces aquí ya simplemente resolver la matemática, aquí queda 10, acá queda 40, la suma da 50, paso a dividir y literalmente IA queda 2/5. Como A va a quedar 2/5, pues sabemos que por aquí pasa 4 veces ese valor. Entonces 4 por 2/5 sería pues prácticamente 8/5 y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Aquí simplemente toca decir que es 10 multiplicado por 4 y por IA. Y así sacamos el voltaje del capacitor solo por el hecho de que está en paralelo y eso sería el voltaje del capacitor. Entonces, al hacer esa multiplicación, tenemos esto, ¿no? 10, 4 y IA multiplicados quedan 40 de esta expresión. Y si ponemos 2/5 con 40, pues da 16. Y ese sería el voltaje del, del capacitor. Ahora, la forma para hacer esta ecuación, me acuerdo que el profesor lo menciona, al menos el profesor que fue Jonathan Avilés, lo menciona de que cuando nosotros tenemos una respuesta forzada, esa respuesta forzada sí interviene en la ecuación que uno conoce. Así que normalmente la ecuación que nosotros conocíamos es que esto era así, los dos, nada más. BC igual a 0, perdón, BC en el tiempo 0 va a ser igual a K1. Y eso terminaba. Pero la respuesta forzada da un valor extra, entonces por eso ese valor extra que se tiene se le debe sumar. Y por eso es que aquí la ecuación queda K1 más BC en el infinito. Esa sería, por así decirlo, la nueva expresión. Y solo aquí interviene porque recuerden que acá abajo va la derivada. Entonces, si ustedes derivan esta parte sabiendo que esto es una constante, pues en realidad no interfiere en la otra ecuación, solo interfiere en la primera. Entonces, en la primera simplemente lo suman, más ese valor, y ahí sacan y miren. Entonces, el voltaje del capacitor en el tiempo igual a 0, ¿qué nos da? Pues nos da prácticamente, ¿dónde está? A ver, nos da 0, dice, ¿no? Y por eso es que aquí quedó 0 y queda igual a K1 más 16 y eso es igual a K1 menos 16. Vale. A ver, chicos. Aquí sí tengo que hablar algo en específico porque puede que alguno me diga por qué utilizó eso si se supone que eso es del paralelo y no es de la serie. Lo más probable es que alguien haya surgido esa duda. ¿Por qué utilicé la del paralelo, que es BC, y no utilicé la de la serie si es la corriente, ¿no? Se supone. O bueno, mejor dicho, para recordarles que la imagen igual lo pasé en el grupo, pero aquí no, aquí está. Yo les dije que se debe usar para este el paralelo y para este el serie, cuando están en serie. Eso es correcto, ¿vale? No hay ningún problema y todo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en la serie están enfocándose en el inductor y en el paralelo ustedes se enfocan en el capacitor. Lo mismo, igual se ve o se entiende solo por esto, miren. Solo la división da a entender esa idea de que literalmente se enfoca en capacitores e inductores. ¿Cuál es la situación? En el problema que estamos haciendo, nos piden el capacitor. Entonces, si nos piden el capacitor, la serie que está acá, no me serviría de nada. Entonces, por eso ocupo el de arriba. La verdad, esto del enfoque tanto de si es paralelo o es serie,
No es que se enfoque, digamos, que solo porque es paralelo siempre debo usar esto, o solo porque es serie debo usar esto, no, sino es más como que lo que en verdad necesita. Lo que eso podría decirlo, ¿no? Lo que sí tengo que decir también es que tienen que hacer mucho en el énfasis de digamos, del análisis, ¿no? Por ejemplo, solo para recordar lo que hicimos en la pregunta 1, aquí hicimos un análisis de esto, ¿no? De esta parte que hicimos acá. Entonces ahí toca obviamente hacer todo el análisis completo para sacar algunos valores extra. Pero, como digo, si se enfocan en el voltaje del capacitor, pues utilizo el que está en paralelo, que no hay ningún problema en ponerlo. No hay ningún problema, ¿vale? Ahora, por si acaso si alguien se tuvo esa duda, que puede ser, pero bueno, voy ahora sí a la parte de abajo. Se supone que la regla dice que debo poner la derivada del voltaje del capacitor y eso va a ser igual a menos alfa de K1 más WD de K2 y eso va a ser igual a IC de 0 sobre C. Recuerden que lo que en realidad lo que a nosotros nos importa es esta parte. Así que encontrar la derivada, igualarlo a 0, va a ser complicado. Para eso mejor solo nos centramos en lo que dice a la derecha. Entonces, menos alfa, ya sabemos cuánto vale, que nos quedó en este caso, nos quedó 2,5. Aquí está, menos 2,5 K1. El WD nos quedó 9,682 y eso sería aquí con K2. El 0 nos quedó 0 porque obviamente la corriente del capacitor en el valor de 0, solo ven aquí, ¿no? Aquí no pasa ninguna corriente y eso que estamos hablando de 0 por la izquierda. Entonces, literalmente, la corriente del inductor se podría decir que comparten como valor numérico el mismo resultado. Entonces, la corriente del capacitor tiene el mismo resultado, la misma magnitud, por así decirlo. Y cuando estamos hablando de 0 más, es la misma situación en cierto sentido. No, mejor dicho, bueno, sí, porque al final se debe equilibrar, porque 0 por la izquierda y 0 por la derecha deben ser iguales. Así que, literalmente, solo poner 0 y ya está. Entonces, arriba nos queda que 0 es igual a K1 más 16. Paso el 16 al otro lado a restar y ya tengo el K1. Para sacar el K2, pues simplemente es multiplicar al 2,5 por 16, pasarlo al otro lado a sumar, pasar el 9,682 a dividir y tengo el resultado de esa expresión. 16 por 2,5, si no me equivoco, quedaba un número grande, parece, ¿no? Déjeme ver. ¿O por qué quedaba esto? Déjeme ver. A ver. Ah, es que es menos 16, vale. K1 es menos 16, ahora que me acuerdo. Entonces queda positivo un número grande, pero al otro lado pasarlo queda negativo. Vale, y de ahí si pasan el 9,682 al dividir, pues queda literalmente esto, ¿no? K2 es igual a menos 4,131, que es lo que yo obtuve en mi calculadora. Entonces, ya para llevar a la respuesta, el voltaje del capacitor va a ser igual a la forma de la subamortiguada más la respuesta forzada. Y la respuesta forzada, como ven, es el voltaje donde el tiempo tiende al infinito. Entonces, el voltaje que tiende al infinito, pues queda 16, y ya lo otro ya simplemente es la forma de la expresión de la respuesta de su amortiguada. Entonces, aquí pues ya sabemos que K1 quedó menos 16, K2 quedó este valor, esto y esto le saqué factor común y por eso queda aquí. Alfa saben que es 2,5 y WD es lo que les quedó de 9,682, ¿no? Ahí está igualmente WD y acá está también el WD. Y como ya está todo resuelto, pues simplemente se le agrega al final un T mayor a 0 para en este caso de voltaje. Aquí, perdón, aquí me faltó el mayor igual porque al menos esto sí está equilibrado. Y ahí lo tiene. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, paso al siguiente problema. ¿Todo bien? Volviendo a lo de la parte de acá de la derivada del voltaje, Ajá. ya, ¿puedes repetir otra vez esa parte, solo esa partecita de cómo sacar la derivada? La derivada Porque, de esto, o sea, ¿cómo tener esta respuesta? sí, exacto, es como, me confundo un poco ahí con el, Eso la verdad no es necesario porque literalmente todo eso se resume a lo que ves acá abajo. Pero bueno, la derivada es simplemente tomar en cuenta de que tu variable es la t. Entonces, si esto es tu variable y lo vas a derivar, la t, pues recuerda que esto es una derivada de multiplicación, entonces vas a tener que derivar la del Euler primero y dejar el coseno normal, y después derivas la del coseno, y ya. Y ahí van a salir muchas cosas.
No sé si me captas la idea. No, sí, esa parte sí, de la, cómo sacar la derivada, claro, eso sí, pero digo ya la parte que tienes abajo, de la que Es se me que ya de ahí se supone que evalúas el cero en, en evaluamos la en T. cero. Claro. Ah, ya, Y ya, cuando ok. tú evalúas el cero, la parte donde tú tienes este seno, pues se va a hacer cero, literalmente. Ya, y siempre vamos a evaluar el cero o va a ser en el momento en que se genera el cambio. Porque puede Siempre, ser. siempre vamos a evaluar el cero. No, eso no va a Ah, cambiar. Ajá, eso ok. no va a cambiar. Aquí creo que si mal no me equivoco, me faltó el WD. Ahí está bien, ahí estaría bien la derivada, por si acaso. Me olvidé de ponerle lo que es la derivada interna, que es el WD. Bueno, igual esto ya, si no me equivoco, en las diapositivas que tenía el profesor Jonathan Viles, pues ya lo tiene así puesto todo completo, pero ya directamente él ya les pone esto directo, como ya solución, a menos que no les haya pasado. Bueno, si no les pasó, pues ahí me avisan, tal vez, porque yo tengo todas esas clases ahí en mi carpeta. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Me resultaría extraño que no les pase, la verdad. Entonces, voy con este, ¿no? El problema número 4, tal vez, dice aquí. Sí, problema número 4. Todavía sigo con la idea de que es ¿cómo se llama esto? El RLS, ¿no? El RLC. Entonces, veamos. Para todo problema, siempre vamos a hacer el análisis cuando t es menor a 0. Entonces, como ven aquí, este problema dice que justo en t igual a 0 se abre. O sea, eso aquí dice, ¿no? Justo cuando t es igual a 0 se abre. Entonces, como estamos analizando antes de eso, pues obviamente esta parte está, digamos, cerrada, no se podría decir. Está ahí cerrado y toca tomar en cuenta todo lo que dice ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, saben que evidentemente aquí vamos a necesitar encontrar la corriente y la corriente del inductor y el voltaje del capacitor, dependiendo de lo que nos pida. Bueno, en este caso nos está pidiendo el voltaje que entrega este inductor, porque aquí está VO, por si acaso. Aquí está VO, entonces literalmente el problema me dicen que encuentre VOT. Entonces aquí, como digo, está VO, esta parte. Si hacemos este análisis, pues obviamente el capacitor está abierto y el inductor estaría en corto. Entonces, si el capacitor está abierto, pues esto es como que no está. Esto de aquí ni siquiera está, por así decirlo. Y toca buscar la forma de encontrar la corriente que pasa por ese inductor y también tal vez encontrar directamente cuánto es el voltaje que tiene el capacitor. Entonces, aquí sí hay que hacer mucho análisis para que esto quede bien, quede muy claro, ¿no? Entonces, déjenme ver si puedo hacer toda esa cosa. Tal vez un poco acá, porque en mi tiempo ya yo lo ponía así y lo hacía directo. Entonces, veamos. Aquí tienen el voltaje que vale 100 voltios, ¿vale? Aquí tienen la resistencia. Y esta parte que ven acá, literalmente es como verlo así. Creo que a estas alturas no deberían tener inconvenientes con esta idea, o eso espero, la verdad. Y literalmente aquí estaría esa cosa que sale para acá, para este lado. Entonces, como esto ya no existe, pues literalmente solo queda una serie con la otra resistencia. Y acá tendrían la otra resistencia, de esta forma. Y prácticamente acá ya está literalmente cerrado todo y esto se cierra. Entonces, lo único que necesitan hacer es sumar estas dos cosas, después hacer en paralelo estas dos cosas y sumarla con esto y sacan la corriente que pasa por aquí. Esa es la idea general para encontrar al menos la corriente. Entonces, eso es lo que yo hice. Por ejemplo, miren, aquí están los 100 voltios, porque sería el voltaje, dividido para todas las resistencias que van a quedar. Las resistencias son, esto vale 20, entonces va a quedar 20, sumando ¿quién? Sumando estas dos que van a estar después en paralelo con esto. Entonces sería la suma de esas dos resistencias, que en este caso de las dos resistencias serían este 100 más este 300, ¿vale? Por si acaso, entonces, ahí estarían 100 y 300. Entonces aquí abajo sería 100 sumando 300, que daría 400. 400 más, y la otra resistencia dice que vale 100, entonces 1 sobre 100 y ya estaría. Y esto estaría en paralelo, entonces se podría poner así. Y después se suma con 20. Igual creo que eso está aquí, miren. 100 ohmios más 300 debe estar en paralelo con este 100 ohmios. Y el resultado de toda esa suma se pone abajo y a la final se saca el amperaje que tiene el inductor, ¿no? El valor de la corriente que pasa por ahí. Entonces,
con este cálculo, pues resultó que su amperaje queda 1 amperio. Eso quedó. Así que, digamos, la corriente que pasa por aquí es de 1. Todo esto vale 1, así que por obvias razones la fuente tira 1 amperio. 1 amperio. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente lo vamos a necesitar debido a que el voltaje del capacitor, si lo vemos así como está acá, ¿vale? En esta ecuación, en esta forma, quiero que entiendan que el capacitor está aquí, así, ¿vale? Aquí está el capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor va a depender de este valor de voltaje, este valor de voltaje y este valor de voltaje, este de aquí. Solo véanlo como un circuito cerrado y hacen una ley de voltaje de Kirchhoff y se dan cuenta de que necesitan el voltaje que hay en esta resistencia. Y esa resistencia es la de 100 ohmios. Y si no, tal vez lo pueden ver aquí también. Miren, pasa por la resistencia, pasa por esta resistencia, entonces de ley necesitan la caída de voltaje que hay aquí, la caída de voltaje que hay aquí, y bueno, con este voltaje y la suma de ambos, daría, la suma de todo, perdón, daría el voltaje del capacitor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si yo quiero sacar el voltaje que hay aquí, lo mejor pues sería simplemente hacer un divisor de corriente. Como esto vale 1, pues haría un divisor de corriente para este lado y un divisor de corriente para este lado. Entonces tengo que ver cuánto quedaría. Como saben, pues aquí arriba esto vale 400 y aquí vale 100. Entonces 400 y abajo 100. Recuerden que para hacer un divisor de corriente, como ya sabemos que aquí vale 1 por si acaso, divisor de corriente, pues simplemente si yo quiero la de arriba, ocupo la otra, ¿no? O sea, en el sentido de esto, la corriente de arriba, que es lo que yo necesito, corriente A voy a llamarlo, sí, corriente A le llamé yo, ahí está, corriente A, corriente A va a ser igual, y como necesito la corriente que pasa por acá arriba, pues ocupo la otra resistencia. Entonces, literalmente pongo arriba 100, y abajo pongo pues la suma de los dos, que sería 500. Y eso se lo multiplica por I, por la corriente que sería el total de la fuente, o mejor dicho, esto se multiplicaría por el 1. ¿Cuánto nos queda ya? Pues ya nos queda a la final un quinto, que se va al 0 y el 0, y eso quedaría pues 0,2. Igual, todo esto que estoy mencionando está puesto aquí en la ecuación, que ya literalmente es lo que acabo de hablar, ¿no? Lo que acabo de decirles. Entonces, ahí está, que queda 0,2. Entonces, si yo necesito que el voltaje del capacitor, pues tengo que entender que a la final el voltaje del capacitor va a depender de cómo se haga esta suma, ¿no? Entonces voy a borrar esto y ahora sí me voy a centrar en cómo queda a este lado. A ver, primero, la corriente está así, a este lado, y aquí también pasa de esta forma, a este lado. Entonces ya depende de mí si voy a hacer así la suma o así la suma. Normalmente siempre se hace antihorario de esta manera, pero no hay ningún problema si hacen de otra forma, no pasa nada. Entonces yo literalmente lo hice así, utilizando siempre el antihorario, y prácticamente va a ser la siguiente forma. Si hago la parte del antihorario, diría que es el voltaje del capacitor, restando 100, y eso va a ser igual, ¿vale? Voltaje del capacitor entra por menos, queda más, acá entra por más, por lo tanto queda menos, por eso queda PC menos 100, y esto va a ser igual a la suma de estos dos, no, perdón, no va a ser la suma de los dos. Como estas dos corrientes están al otro lado contrario, pues simplemente sería menos 200 por S1, que se supone que es la corriente que entregó la fuente, y al 100, menos 100, multiplicado por el valor de IA. Entonces, ese sería el resultado. Entonces, perdón. No era 200, era 20. Ahí estaría bien. Entonces, esa sería la ecuación que se debe ocupar. Y bueno, el 20 que queda aquí, con el IA que vale un quinto, ¿no? Un quinto, si no me equivoco, 0,2 era un quinto, sí. Un quinto, pues a la final sería también 20. 20 y 20 que va a quedar aquí, queda menos 40. Entonces, literalmente, el voltaje del capacitor menos 100 al otro lado va a dar menos 40. Si yo paso el 100 al otro lado, pues tenemos que el voltaje del capacitor queda 60 voltios. Y por eso es que aquí está ese resultado, 60 voltios. Igual aquí están las ecuaciones que acabo de mencionar, por si acaso, y ahí tenemos ese valor. ¿Algún inconveniente con lo que dije o todo bien para ir ya al análisis de las frecuencias? ¿Qué me dice? ¿Todo bien? Bueno, si no me dice nada, continúa entonces. Ahora, se supone, ¿vale? Se supone
que ahora se abre el circuito, en la parte donde dice T igual a 0 ya se abre, y como eso se abre, pues hay que entender que como esto está abierto, esto ya no cuenta, ¿vale? Esta parte que está aquí ya ni siquiera cuenta, porque ya estaría abierto, esto ya ni siquiera estaría. Entonces, literalmente nuestro análisis va a ser la suma de estas dos resistencias, la suma de estas dos resistencias que van a estar en paralelo con esta, y después ambas en paralelo, pues se quedaría sumando con el 80. Y eso sería pues la resistencia equivalente o la resistencia total. Y una vez hecho todo eso, pues se debería dar cuenta de que literalmente queda en serie. Entonces, cuando tienen en serie, alfa ya tiene un valor que es la resistencia equivalente sobre 2 por el equivalente. Entonces, la resistencia equivalente es lo que mencioné ahorita, ¿no? Estos dos se suman, de ahí se hace paralelo con esto y se suma con el 80. Y eso está escrito o visto aquí, la forma, ¿no? La forma que ven ahí arriba. Ahí está el 300, que está en paralelo de la suma de 100 más 100, y después al final se suma 80, lo que acabo de mencionar. El equivalente, pues solo hay solo hay este, que es 200.000, y entonces simplemente se lo pongo de 200.000. Hago esta multiplicación en la calculadora y bueno, me quedó 500. WN, ya saben que esto es siempre lo mismo, así que 1 sobre la raíz de L por C, colocan ahí, y bueno, me quedó 400. En este caso, pues quedó que alfa es mayor a WN, entonces literalmente, como es mayor a WN, pues nos queda una respuesta sobreamortiguada, que es cuando los dos valores, reales se podría decir. Déjenme ver, déjenme pensar. Sí, eran los dos valores reales, son diferentes, así sería. Los dos valores reales son diferentes. Entonces, como resolución, ¿no? Como parte de resolución, la función normal de la respuesta de la corriente, puse K1 es igual a, bueno, K1 va a ser por E a la S1 por T más K2 por E a la S2T. Esa es la forma normal que tiene la respuesta. Y abajo está la derivada. A ver, y aquí viene otra pregunta, ¿no? Tal vez refiriéndome al problema anterior. En el problema anterior nos quedó una serie y yo utilicé el voltaje. ¿Por qué? Porque el problema me pedía voltaje. ¿Y por qué pude ocupar el voltaje? Porque obviamente el capacitor puede tener, o sea, puede dar equilibrio en el voltaje. O sea, por así decirlo, equilibrio me refiero a que son prácticamente, no hay ningún cambio en cero, en el punto cero. Así que por eso yo puedo usar ese de ahí. Ahora, aquí también me piden voltaje, pero el voltaje está en el inductor. Y en el inductor, el estar ahí, no puedo hacer utilizando el voltaje, porque para yo sacar el voltaje de un inductor, deben recordar que el voltaje del inductor va a ser igual al valor de L por la derivada de la corriente. Entonces yo no puedo encontrar el voltaje del inductor o veo que tienen ahí sin no sacar primero la corriente que tiene ese inductor. Y por eso en este caso sí estoy trabajando con la corriente, por si acaso, ¿no? Lo menciono para que tengan eso en cuenta. Ahora sí, vamos a sacar el valor de alfa, perdón, el valor de S1 y S2. Entonces S1 y S2 pues tienen por la fórmula normal o fórmula general tal vez, si lo aprendieron así. Si no, ahí está la fórmula, ¿no? Menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos WN al cuadrado. Reemplazan los dos valores y ahí sacan pues los dos resultados, que uno da menos 200 y el otro da menos 800. Entonces, por ecuación, se supone que I evaluado en 0 debe ser igual a K1 más K2. Y evaluado en 0 ya sacamos que nos daba 1, con lo que hicimos al inicio. Entonces, como ya vimos que nos dio 1, pues simplemente decimos que 1 va a ser igual a K1 más K2. Ahora, vamos a poner la derivada, y la derivada tiene esta regla que ven ahí abajo. Perdón, acá. Aquí está la derivada, y nos dice que debemos poner el voltaje el voltaje del inductor dividido para L, ¿vale? Entonces, aquí viene ya a ver cómo sacar ese voltaje, literalmente. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cómo saco BL? ¿Cómo saco BL si se supone que para sacar ese BL, dijimos, ¿no? Que BL va a ser igual a la derivada de la corriente por L. Entonces, ¿cómo lo saco? Pues aquí simplemente se comporta esto como un simple análisis de ley de voltaje de Kirchhoff, nada más. Una ley de voltaje y ya está.
Ya vamos a ver. Ya vamos a ver cómo funciona esto. A ver. Veamos. Primero, para sacar el valor del voltaje del inductor, pues si quiero en el valor de 0, puedo hacer la que está aquí, con el utilizar el 0 por la izquierda, o tal vez utilizar el que ya tengo todo el de la derecha, tal vez. Pero debo recordar que ya el capacitor tiene un valor específico, por si acaso. Entonces, el más rápido de usar es este de aquí, el de la derecha. O sea, ya cuando es 0 por la derecha, que sería Cero esto. por una pregunta. Dime, ¿Cero por dime. la derecha sería lo mismo que decir la evaluación al infinito? ¿O esa parte? Sí, también se haría esa idea, pero estamos analizando más un 0 por la derecha, como que si recién está Ah, ya, como si recién se 0.000 hace el algo. cambio. Ajá, así mismo. Entonces, si recién se hace el cambio, es algo lógico tal vez pensar que aquí recién tendríamos los 60 voltios, ¿vale? Lo digo porque yo ya puse todo directo. O sea, yo ya puse aquí la solución directo. Y esto yo lo hice, bueno, en la mente ya fue. Así que bueno, ahí está, 60 voltios. Entonces, ahí lo tienen. Como saben, esto de aquí pues se elimina, ¿no? Esto de aquí se va, esto de aquí se va, esto de aquí se va, porque obviamente dijimos que a la final esto no está debido a que está abierto. Entonces, aquí lo único que tocaba hacer es sumar estos en paralelo y sumarle con el 80, lo que hicimos anteriormente con lo que había mencionado. Entonces, si yo pongo 200 y 300 en paralelo con el 200 y le sumo 80, déjenme ver cuánto era. Era 300 por 200 dividido para 500. El 0, 0 y se va. Y tal vez aquí 30 queda 60, 120, vale, ahí está, 120 da el paralelo y con el 80 daría 200. Entonces ahí queda 200, no 60 y acá 200. Entonces 200, pues si yo quiero encontrar el voltaje de L, sabiendo que obviamente aquí, como yo tendría pues una corriente, no se supone, aquí tengo una corriente, que es la del inductor, que valdría 1 amperio, ¿vale? 1 amperio. Perdón. A ver. Aquí hay un pequeño problema que es al revés, perdón. La corriente era hacia abajo. Ahí estaría bien. Ahí. Vale. Entonces, si yo quiero el voltaje del inductor, pues simplemente digo que aquí hay un voltaje BL y hago una ley de voltaje de Kirchhoff. Sería 60 menos BL va a ser igual al valor de 1 amperio que pasa por esa resistencia que ya vimos que era 200. Y es 200 porque el paralelo da 120 y con este 80 pues da 200. Le daría 200 por el valor de ese de ahí que sería 1. Por lo tanto, BL a la final paso el 200 al otro lado a restar y queda menos 140 voltios. Y prácticamente ese es el voltaje que voy a ocupar para sacar el valor de K1 y K2. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Pregunta, ¿no? Recuerden que este análisis en RLC deberían hacerlo siempre, porque van a necesitar esos valores que son iniciales, por así decirlo. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Para irnos a los siguientes cálculos que faltan. La del 10 del deber. Acabo de ver un mensaje que están enviando por el grupo, pero no sé si el ejercicio 10 coincide con el que yo tengo, la verdad. Si coincide, perfecto. Si no, ya tendría que ver si se lo puede resolver aquí. A ver, es lo que estábamos, ¿no? Ya dijimos que queda menos 140, entonces simplemente esto se pone aquí, 140, el L ya saben que vale 200 mili, colocan ese valor y encuentran el resultado, ¿no? Aquí 140 y aquí abajo 200 mili, pues creo que si no me equivoco, aquí me quedó menos 700 al parecer, menos 700. El S1 ya saben que nos dio menos 200 y el S2 pues nos da menos 800. Ojo que para poner cuál es el S1 y el S2, recuerden que siempre se escoge el positivo al inicio y después el negativo al final. O sea, siempre el positivo primero. Entonces, ese será su S1. Y el otro será el negativo, que sería con el S2, por si acaso, ¿no? Por si acaso no sepan cuál es el orden y vayan a cometer el error de poner esto al revés, ¿vale? Por si acaso. Siempre el primero es cuando se coge el positivo en esto de las raíces. Primero el positivo y después el negativo. Bueno, entonces ya de aquí es simplemente un sistema de ecuaciones
podrían haber hecho un despeje, podrían haber hecho tal vez cualquier otra cosa, ya sé, no sé, matrices, algo, lo que sea, la cosa es despejar la variable. Y bueno, a la final mi despeje me quedó que K2 quedó 5/6. Y como K2 queda 5/6, pongo aquí 5/6, paso al otro lado a restar y prácticamente me queda que K1 vale 1/6. Y ya está, ¿vale? Aquí creo que lo que hice fue dividir todo para los 100 que hay aquí y dividí todo para 100 y bueno, acá hice los cálculos, ¿no? De encontrar esos valores. Entonces, ¿cuál es la corriente de ese inductor? Saqué la corriente. Entonces, la corriente va a ser K1, que es 1/6, por Euler elevado a la menos S1, que sería 200 por T, más 5/6, E elevado a la S2, que sería menos 800. Eso sería el amperaje de la corriente del inductor. Ahora, si yo quiero el voltaje de ese inductor, que sería VO, como les dije, ¿no? Eso va a ser igual a L por la derivada de esa corriente. Entonces, la derivada de esa corriente igual ya la tienen aquí, por si acaso, en esta forma. Tal vez ya lo sacaron, entonces simplemente es despejarlo. Y si no, pues es derivar lo que tienen aquí. No hay más, derivar esto. Lo derivan y ya está. Entonces, derivan en función de t, queda menos 200 por 1/6, por e a la menos 200t, menos 800 por 5/6, e a la menos 800t, y multiplicada por 200 en mil. Esta multiplicación con lo que está aquí me quedó menos 6,67. Y este con este a la multiplicación me quedó menos 1,8333. ¿Vale? Y ahí está. Esto de aquí de la gráfica, la verdad no sé ni por qué la hice. ¿Vale? No, creo que no debería haber solución para esto, tal vez. Más porque son dos tipos de gráficas diferentes. Y lo digo más porque una parte tiene menos 200 y otra parte tiene menos 800. Entonces, pensar que hay una gráfica total, creo que ni deberíamos pensar. Así que es preferible no copiar esto. Creo que sí. Creo que solo por eso, por la lógica matemática, que tienen diferente valor de X. Perdón, arriba en Euler. Puede que quede algo parecido, que lo dudo, pero bueno, puede ser. Pero más o menos analizando esto, recuerden que siempre tienen que entender que la forma para estabilizarse, al menos en análisis de redes, es 5 por tau. 5 veces la multiplicación de tau. Así simplemente se lo deja y ya está, nada más. No tienen que encontrar tau ni nada, solo hacen una raya de ahí y dicen que ahí ya es 5 tau. No hacen nada más. Sí que tienen que hacer un gráfico o algo. Bueno, ahí está, ¿no? Ya de aquí, ya no estamos, ya no vamos a hacer más de estos. Vamos, creo que ahorita sí, al caso de los degenerados. ¿Vale? Ahora sí viene lo más importante. El tema del caso de degenerado. A ver, entonces. Para los casos degenerados hay que entender que, digamos, ya no va a haber la idea de que, digamos, se mantenga la corriente o voltaje de algo igual, tanto por cero por la izquierda o cero por la derecha. Y esto ocurre más por el hecho de que se está viendo literalmente ese cambio, ese hecho. Por ejemplo, creo que aquí es muy visible esa idea. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis normal con el t igual a 0 y ya vamos a ver qué sale si tenemos el t igual a 0 por la derecha. Entonces, primero vamos a hacer nuestro análisis con el t0 por la izquierda, ¿no? T0 por la izquierda, tenemos todo lo que ven ahí en el cuadrado bueno, en el circuito que puse yo a la derecha. Nuestro voltaje del capacitor arriba está abierto, los inductores ambos están cerrados, cada uno tiene ahí puesto el IL1 con 0 por la izquierda, IL2 con 0 por la derecha y todo, y nada más. A la final tenemos una resistencia y creo que perdón, la fuente también queda cero, ¿no? Es una fuente de voltaje que depende de la función nu, pero también queda cero. Y nada más. Eso es lo único. Entonces, si yo necesito sacar el valor de corrientes de ambos y también el voltaje, vamos a ver cómo vamos a obtener cada uno de ellos. A ver, primero esto. Si yo quiero sacar la corriente que pasa por aquí y que pasa por aquí abajo, yo puedo utilizar literalmente divisor de corriente. ¿Por qué? Porque, digamos, esto de aquí se une como un nodo, literalmente, se une como un nodo. Entonces, estos dos son como dos resistencias que están en paralelo y aquí tengo la corriente que pasa por ambos, que están en paralelo. Entonces, yo puedo hacer un divisor de corriente. Entonces, lo único que hice fue ocupar esa idea. Entonces,
Si yo quiero hacer un divisor de corriente, vamos a analizar esa forma, porque a la final, puede que no se le entienda muy bien, tal vez, cómo hice el análisis, porque, bueno, yo en mi mente sí lo miro, pero acá toca verlo dibujado, ¿no? Entonces aquí está. Aquí está nuestra corriente, aquí hay otra resistencia, y como dije, estos en realidad están en paralelo, porque están unidos con el mismo nodo, y ya está. Entonces, literalmente, si yo quisiera encontrar la corriente que pasa por aquí, debería ser lógico lo siguiente. Miren, ¿a qué va a ser igual a esa corriente, no? Si aquí vale 10, ¿no? ¿A qué va a ser igual esa corriente? Pues esa corriente va a ser, utilizando este caso contrario, recuerden que aquí, bueno, déjenme poner aquí, al parecer los dos valen 5. Bueno, eso está bien. Entonces, literalmente siempre escojo el contrario, pero la verdad, a veces directamente se puede decir que como son iguales las dos resistencias, debería ser la mitad, pero si no, igual ocupan el divisor y les va a dar lo mismo, pero se supone que siempre debe ser la mitad cuando tienen las mismas resistencias. Igual lo vamos a hacer. El divisor de corriente dice que se debe ocupar el contrario, que en este caso el contrario sería este 5 ohmios, y le vamos a multiplicar por 10. Por 10. Pero como esta corriente está saliendo, toca multiplicarlo al revés, por así decirlo. Entonces, aquí por eso es que esta parte va a ser menos 10, en cierto sentido, ¿vale? Ahora, recuerden que para el divisor de corriente, esta corriente tiene que entrar. Entonces, por eso le pongo menos 10. Ahora, abajo sería 5 más 5, nada más. Son la suma de las dos resistencias. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aparece un menos en esta parte del divisor de corriente? A este lado, al menos. ¿Por qué aparece un menos? Porque la corriente en sí está hacia el otro lado. Entonces, si yo quiero la corriente que es verdadera, pues aquí debería poner otro menos. Eso sería si hacemos el análisis así como tal, como lo ven ahí. Si no lo quieren ver así, no hay ningún problema. También se puede hacer de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, como estos dos se pueden unir, es lo mismo que yo tenga algo así, ¿vale? Lo mismo. Ahí está 5 y aquí está 5. 5 y 5. Y se supone que acá están los 10 amperios que se supone que salen ahí. Esa es la forma, por así decirlo, ¿vale? Lo único que hice fue unirlos. Entonces, esos 10 amperios literalmente van a aparecer acá también, entonces también lo podemos poner acá. Y ahí tal vez podemos ver ya un poco más claro, tal vez, la idea de por qué queda el uno positivo y el otro negativo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto sería así y este estaría al otro lado, de esta forma. Entonces ahí hago lo normal, pues IL1, o perdón, sí, IL1 era. ¿Y L1 a qué va a ser igual? Pues simplemente arriba pongo 5, que sería el valor de la resistencia contraria, por 10, y ya no cambio el signo, porque ahorita sí está entrando, y dividido para la suma de los dos. No le pongo el menos aquí tampoco, porque sí está en la forma que quiero, que es la corriente así en esta derecha. Entonces, ¿cuánto queda? Pues queda 5 amperios. Y ahí está. Si no, bueno, yo hice el análisis de la otra forma que les mostré. Si no, así también es más fácil. Y el IL2, pues, como dije, que deberían ser iguales a la final, pues si no, igual lo aplican de esta forma, es la misma idea, pero como está al lado contrario, pues simplemente ustedes pondrían menos. Y eso sería IL2. Lo único que cambia es que aquí debería ponerse IL2 y aquí ponemos menos. Y prácticamente queda menos 5 a la final. Y ahí están los dos resultados de las dos corrientes. Ahora vamos a entender por qué queda cero ambos voltajes. ¿Por qué BC1 y BC2 queda cero? Vamos a entender esto. A ver, BC1 queda cero porque a la final esta corriente de 10 amperios va a preferir ir por digamos, por la línea de corriente que está aquí, debido a que no hay ninguna resistencia. Recuerden que la corriente se opone a la resistencia, por así decirlo. Entre menor sea la resistencia, mayor corriente. Son reglas básicas de circuitos, entonces literalmente, como ahí tenemos un corto, entonces literalmente la corriente se va a ir por esa línea y no por la resistencia. Entonces literal, aquí la resistencia no va a haber nada, no va a haber ninguna corriente que pase por aquí y prácticamente se hace cero. Igual tal vez esto por estar abierto también ya nos iba a decir que no va a haber ninguna corriente, entonces también se ve que da cero. El único que tal vez podríamos decir que puede tener algún valor sería este tal vez, pero
digamos, haciendo un poco el énfasis de esto, creo que tampoco íbamos a encontrar nada. Déjenme ver. No, tampoco podríamos, o sea, digamos, este también valdría cero, más por el hecho de que hay un corto, como ven aquí. Hay un corto, y este corto a la final va a afectar a este. Solo véanlo como, digamos, como un nodo. Miren, aquí está el nodo y se une a este corto, y este nodo se une al corto. Entonces, literalmente, el corto y este voltaje están en paralelo, entonces literalmente va a valer cero también. Por eso lo digo, no lo menciono. Entonces, a la final, voltaje de los capacitores no hay ninguno, por eso ambos valen cero. Entonces, ya tenemos una corriente que vale 5 menos 5 para ambos inductores y voltaje del capacitor que da 0 y 0. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien aquí? ¿O hay algún inconveniente? ¿Todo claro? Ya me dicen, chicos. Bueno, si no me dicen nada, pues continúo, ¿no? Igual ahí la respuesta dice, no, está en el literal A que les pedían esos valores iniciales. Ahora en el literal B les piden los valores por la derecha de ambos, de los voltajes y las corrientes. Entonces, déjenme poner aquí esta cosa y vamos a ver qué se hace, ¿no? Vamos directamente con nuestra respuesta natural para ver si estas funciones quedan expresados como un RLS o un simple RC o RL, ¿no? Como pueden observar, pues al momento que hacemos 0 por la derecha y obviamente apagamos las fuentes, recuerden que para hacer la respuesta natural, que son hallar el tau o la respuesta de frecuencias, se apagan todas las fuentes. Entonces, la parte de la corriente queda abierto y la parte del voltaje queda cerrado. Y resulta que aquí hay un camino que se llama T2, en este caso le puse tau 2, que literal solo está interactuado por dos resistencias y dos inductores. Entonces, literalmente, se convierte en un sistema de primer orden. Y acá este teclado también la misma expresión, que está expresado solo por una resistencia y un capacitor. Y bueno, este capacitor también tiene que ver con esta expresión, porque a la final esto es como que si estuviera aislado de todo esto, todo esto. Y hay que ver tal vez, digamos, en qué estaría en verdad. Solo recuerden que este nodo, si siguen el nodo, miren el nodo, siguen el nodo, a la final el nodo está aquí. Y es como que literalmente el capacitor estuviera así. El capacitor en realidad está así, ahí. Entonces está en paralelo con el otro capacitor. Así que simplemente sumarlos y ya tendríamos la solución. Entonces, como veo, ¿no? Aquí hay un tau 1 y tau 2, y es más porque aquí solo quedan capacitores y resistencias, y acá queda solo resistencias e inductores. Entonces, es uno de primer orden, nada más. Entonces, prosigo, ¿no? Cuando es un capacitor, tiene como regla 1 sobre la resistencia equivalente por el capacitor equivalente. Y como dije, este valor y este valor están en paralelo, entonces, por lo tanto, pues se suman nada más, se suman esos dos valores. Un cuarto más un octavo, la suma da 3 octavos. Y eso sería el capacitor equivalente. La resistencia equivalente vale 2 ohmios, pues entonces simplemente se pone ese valor. Y la resolución de esa multiplicación, pues queda esta expresión, ¿no? 2 ohmios por 3 octavos, nos queda 1 sobre tau, 4 sobre 3. El 1 sobre tau. Recuerden que para nuestra respuesta siempre vamos a buscar esa expresión, 1 sobre tau. Entonces en el siguiente, que son las resistencias y los inductores, pues aquí simplemente se suman, como son en serie, solo se suman. El 5 y el 5 da 10 y el 1 y el 4 da 5. Entonces, resistencia equivalente sobre L equivalente, 10 sobre 5 queda 2. Entonces, 1 sobre tau 2, pues 2 es elevado a menos 1. Ya está. Ahora sí, vamos a ver nuestro análisis cuando esté mayor a 0 con estos casos degenerados. A ver. ¿Por qué vamos a llamar caso degenerado? Primero, solo es cuestión de pensar una cosa. Cuando nosotros hicimos el análisis en cero por la izquierda, teníamos esos 10 amperios que alimentaban a nuestras dos resistencias que teníamos ahí para sacar la corriente del inductor. A partir de cero para la derecha ya no lo tenemos. Eso ya de por sí es un cambio brusco que va a tener esos dos inductores. El inductor, recuerden que siempre va a tratar de no hacer esos cambios bruscos.
Pero como ya de por sí el inductor trata de no hacer eso, pero si ya hay fuentes externas que hacen esa anomalía, pues prácticamente se conoce esto como degenerada. Entonces, lo que está encerrado en rojo es una parte degenerada, que ya lo vamos a analizar, y lo que está encerrado en verde también es otra parte degenerada. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de todo el circuito, nosotros tenemos el voltaje del capacitor con el, perdón, voltaje del capacitor 1 con el voltaje del capacitor 2, en realidad son el mismo número, pero de diferentes signos. Cuando analizamos el T menor a 0. Solo hacemos esta idea, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff, todo esto es cerrado, todo esto por el lado exterior, y nos damos cuenta de que el voltaje del capacitor 1 debe ser igual en valor numérico con el voltaje del capacitor 2, solo que es signo contrario. Pero ¿qué afecta ahora el hecho de agregar una nueva fuente, que tenemos ahora como 40 aquí agregado? Entonces, eso ya literalmente, digamos, perturba el hecho de tener los capacitores que antes teníamos, como que ambos eran iguales, pero con signo contrario. Ahora ese 40 interviene. Entonces, por eso también tenemos ahí un caso degenerado. Entonces, ahí lo señalé con color verde, si no me equivoco. Ahí está, ¿no? Una parte que es el inductor y otra parte que es el capacitor. Entonces, me avisan para explicar cómo se hace ambos a la vez. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda de eso? Digo, sobre esto. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué me dice? Este es el 10. Vale. Ya lo voy a ver si el 10 se coincide con la imagen que me enviaron en el grupo. Ya voy a ver. Entonces, bueno, no, si no me dicen nada, me imagino que está todo bien. Así que simplemente voy a explicar ahora sí eso del caso Una degenerado. pregunta. Dime, dime. En los casos de las degeneraciones, Ajá. sí no entiendo bien por qué se dan, porque tenía entendido que se dan solo cuando convergen en un nodo, en el caso de inductores, solamente inductores o fuentes de corriente. Y ahí tenemos Claro. resistores. Sí, sí, por supuesto. Hay un cambio de eso, pero obviamente la resistencia no lo vamos a tomar en cuenta. Solo selecciono que ahí está el caso, digo. Estoy seleccionando esa idea de que ahí está el caso degenerado. No se va a tomar en cuenta la resistencia, obviamente. Por eso si en el análisis que está a la derecha, solo está tomando en cuenta los inductores. Ya. Ahí no sé si se ve en ese cuadro azul que está ahí, solo están los inductores, no hay más. Sí, sí. Eso ya. Ajá, la resistencia no se toma en cuenta, obviamente. Solo digo que lo que está encerrado es donde surge ese caso degenerado. Bueno, entonces, como saben, pues en este caso, en la parte degenerada, pues prácticamente tenemos un delta, ese que le llaman lambda, delta lambda 1 y delta lambda 2. ¿Cómo sabemos los signos? Pues simplemente recuerden la forma como está la corriente. La corriente siempre va a entrar por el lado positivo, entonces por eso más a la izquierda, menos a la derecha. Y si va hacia abajo la corriente, pues más arriba y menos abajo. Ya esos son los valores de lambda. Y ponemos el valor de 10, que son el valor de 10 amperios que teníamos antes. Entonces, para hacer este análisis, se dice que la corriente de L1 por la derecha debe ser igual a la corriente de L1 por la izquierda, más ese delta lambda 1 sobre L1. Eso ya son, como por así decirlo, ecuaciones que siempre se van a repetir. Así que eso ya como que algo, ya aprendérselo, ¿no? Entonces, delta L1 ya dijimos que sacamos que era el valor de 5, y delta lambda 1, que sería dividido para L1, y L1 en este caso vale 1, entonces por eso queda delta lambda 1, nada más. Y acá con el delta lambda 2, a la final queda en la parte inicial, quedó menos 5, y en el otro, pues, L2 quedaría dividido para 4. Entonces, hasta aquí es nada del otro mundo, es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ya a partir de aquí? A ver, tenemos que ambas deberían buscar la forma de comprender que, digamos, que se deben igualar, más por el hecho de que en el delta L1 y el delta L2 los igualamos por el hecho de que, como aquí está abierto,
la misma corriente que tiene L1 va a quedar con la misma corriente de L2. Entonces, por eso las igualamos. Igualamos ambas. O sea, por eso es que aquí, esta expresión de 5 más delta L1, delta 1, es igual a esto de aquí. Igual creo que aquí lo explico, ¿no? Que delta L1 es igual a delta, perdón, IL1, el 0 por la derecha, es igual a IL2 por el 0 por la derecha. Entonces, eso de ahí se queda la igualación de estas dos cosas. ¿Por qué estos son de diferentes? ¿No? ¿Por qué queda así de esta manera? Pues simplemente, si ustedes lo ordenan a la parte como que esto quede en paralelo, se dan cuenta de que literalmente tienen signos diferentes, ¿no? Uno está con el más arriba y el otro tiene el más en la parte de abajo. Entonces, cualquier cosa que le pongan, al otro le ponen con negativo. En este caso, yo le puse que delta L2 es igual a menos delta L1. Por eso digo, cualquier cosa que le pongan, le ponen al otro lado con negativo. Entonces, solo para seguir el orden de que siempre el positivo, ¿no? Ahí, como está arriba, pues ya, este sería el positivo y acá le puse con este negativo, nada más. Entonces, ya con esto, pues simplemente lo cambiamos en esta ecuación que ven aquí. Con la igualación que hicimos, lo cambiamos y encontramos nuestro delta lambda 1 y delta lambda 2. Entonces aquí reemplazo el delta lambda 2 por esta expresión que acabo de encontrar, que es menos delta lambda 1, lo reemplazo aquí y ya de ahí solo es cuestión de sumar, restar, multiplicar y todo lo demás. Con esto dicho, pues a la final parece que me quedó que delta lambda 1 me quedó 8 negativo y como delta lambda 2 depende de ese valor, pero con signo contrario, entonces queda 8. Entonces, como ya tengo ambos valores, pues solo es cosa de reemplazar. Si delta L1 vale menos 8, lo reemplazo aquí y queda 5 menos 8, pues queda menos 3. Entonces, corriente L1 por la derecha queda menos 3. Corriente L2 por la derecha, pues simplemente reemplazo este 8 en esa expresión y también queda este valor. Bueno, me quedó también menos 3 al parecer. Debería dar lo mismo a la final porque se supone que dijimos que los dos son iguales. Pues sí, debería dar lo mismo. Y listo. Ahí están las dos corrientes que nos pedían el caso, bueno, en el literal 2, si no me equivoco. 0 por la derecha y 0 por la izquierda, ¿no? Entonces, voy con los voltajes ahora. Para los voltajes, pues tenemos este cuadro que está en azul, lo que se va a analizar. Y aquí se ve que delta Q1 y delta Q2, que son para los capacitores, debido a que se va a asociar con voltajes, entonces estas son corrientes, pues prácticamente van a ser iguales. Ahí se ve claramente que son iguales. Y bueno, ahí es el análisis normal, ¿no? Voltaje del capacitor 1 de 0 por la derecha va a ser igual al voltaje del capacitor por la izquierda más delta Q1 sobre C1. Y es lo mismo en el otro lado, pero con C2, nada más. Lo mismo sucede a la final. Y como ambos tienen el valor de 0, 0, pues arriba queda 4 delta Q1 y abajo queda 4 delta Q2. Como ambas expresiones son iguales, pues a la final ya toca ver qué se hace, ¿no? Pues recuerden que aquí se hace una ley de voltaje de Kirchhoff para ver cuáles son los voltajes y resulta que quedamos con esta ecuación que ven aquí. 40 va a ser igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2. Y ya de aquí, pues sabiendo que los voltajes por la derecha tienen esta expresión de Q1, delta Q1 y delta Q2, lo reemplazamos y ya de aquí recordar que dijimos que delta Q1 es igual a delta Q2, cambiamos uno de ellos y encontramos un valor de cualquiera de ambos. Por ejemplo, si pongo que delta Q2 es Q1, pues 4 y 8 va a quedar 12, el 40 dividido para 12 queda 10 sobre 3. Entonces 10 sobre 3 sería el valor que queda el delta Q. Entonces, voltaje de C1, pues sería esto multiplicado por 4, ¿no? El 10, perdón, el 10 tercios multiplicado por 4, que sería 40 tercios. Y el otro que sería multiplicado por 8, entonces 80 tercios. Y por eso ahí ya sacamos BC1 y BC2. 0 por la derecha y en ambos lados. Y ahí está. Ya tendríamos el literal A y el literal B con esos valores. Igual, por si acaso, ahí está. En este caso, aquí están todos los datos, ¿no? 40 tercios BC1, 80 tercios BC2, menos 3 y menos 3 en ambos, ya está. Ahora sí, me voy con el literal C. El literal C me piden los voltajes de ambos, evidentemente en función del tiempo, o sea, ya con la ecuación. Entonces vamos a ver esa ecuación. Aquí creo que lo dice, parece que sí. Y bueno, como saben, pues a la final sí necesitaba hacer una respuesta forzada a ver si cambia algo. Puede que cambie algo, puede que no, así que preferí obviamente hacerlo.
Y resulta que al menos en los inductores parece que no cambia nada, pero en los capacitores puede que sí. A ver, déjeme ver si no cambia nada. Bueno, sí hay, perdón, sí hay. Sí hay porque hay un voltaje de 40 que interactúa con esas dos resistencias y serían las corrientes que tienen IL1 y IL2. Perdón, sí cambian. Entonces, obviamente la respuesta forzada se podría decir que es el análisis al infinito, por así decirlo, así que directamente se hace ese análisis. Entonces, veamos. La corriente de IL1 y IL2 pues sería simplemente la suma de las dos resistencias, que da 10, y ahí solo es 40 dividido para 10. Y ya ley de Ohm, ¿no? Lo típico, ley de Ohm, 40 sobre 10, 4 amperios que queda para ambas corrientes. Ahora, para el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor, pues, literalmente, se ve así. Esto se hace así, se hace así de esta manera y se hace de esta forma. Y así se toma en cuenta. ¿Vale? De esta manera. Entonces, como esto está abierto y literalmente teniendo esta línea que acabo de mencionar, no hay ninguna corriente que pase por I2. Entonces, como no hay ninguna corriente que pase por aquí, pues BC1 vale 0 voltios. Y BC2, pues toma en cuenta el voltaje que tiene acá la fuente, entonces queda que BC2 vale 40. Y prácticamente esos serían los resultados de BC1 y BC2 en el infinito. Entonces ya de aquí, como es una ecuación, bueno, es un problema que se toma como primer orden, pues simplemente se toma lo que ya se vio en las clases de primer orden, por así decirlo, en el primer parcial, perdón. Entonces recuerden que aquí la fórmula general era así, ¿vale? Se pone el valor inicial por Euler elevado al tau de del voltaje del capacitor, más la forma del infinito, de 1 menos el Euler de esa expresión. Entonces colocamos ahí, hacemos la multiplicación de eso y vemos qué nos queda. A la final, la respuesta que nos queda es la que está abajo, ¿no? 40 tercios de E elevado a la menos 43, 40 sobre 3 por T. Eso es lo que queda. Ahí está, ¿no? El BC2, pues la misma forma, hago la misma expresión para encontrar el voltaje ya en función del tiempo, resuelvo, hago la suma, multiplicaciones correspondientes que tengo que hacer, y ahí tiene la respuesta de BC2. Menos 40, menos 40 tercios de E elevado a esa expresión. Lo mismo con las corrientes, tiene esta forma de ecuación general, por así decirlo. La ecuación general de eso, reemplazo los valores, sumo y resto las multiplicaciones que queden, y es lo que queda ahí abajo, 4 menos 7 por el exponencial, y lo mismo con IL2, que sería el otro, ¿no? Aquí, perdón, creo que está puesto IL1, que no lo he cambiado, pero es en realidad la expresión de IL2, nada más. Así que aquí al menos voy a cambiarlo ahorita. Y bueno, ahí abajo pues simplemente son las gráficas de ambas expresiones, de las 4 respuestas, pero por si acaso en el problema no les pedía, así que hacer las gráficas no era necesario, yo lo hice por hacer, nada más, porque al final quería aprender bien esta materia, mejor dicho, ¿vale? Entonces, por eso que hice todo, ¿no? Hice todas estas gráficas, que no era necesario hacerlas porque el problema no lo pide, así que no es necesario hacerlo. Bueno, ahí está. Ahora sí, me voy con el problema que me mandaron por interno, creo que era en el grupo. Esperemos que coincida este ejercicio con el que yo tengo acá, y si no, pues ya toca hacerlo. Ya vamos a ver cómo se hace. A ver, este al menos no coincide, este tampoco, este tampoco, y este es el 10. A ver, 0,2, 0,25, 2,5, 10, 5, S2, 5, B1. ¿Ya? Sí. A la final coincide con el que me enviaron en el grupo. Listo, ahí está el 10. Vamos a ver cómo se hace esto y con esto creo que termino la clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo claro por si acaso? ¿Qué me dicen? Profe, ¿no va a revisar las preguntas que pasaron de la lección pasada? Si el que alcanzo tiempo, pero no debería, porque a la final obviamente este video lo pienso subir y no creo que convenga subir cosas que sean lecciones anteriores. No sé si me entienden. Entonces, podría hacer ese análisis, pero sin grabar. ¿Sí me cacho? Que no hay más, porque no,
No me quiero meter en problemas. No, porque son lecciones de la pasada. Solo por eso. A ver, entonces, voy con este último, que es la 10 que me pidieron ahí en el grupo, que por suerte coincide con el que sí está aquí. Entonces, con el análisis normal, ¿no? Análisis cuando t es menor a 0. Cuando t es menor a 0, pues se supone que está abierto, debido a que aquí dice que se va a cerrar cuando valga 0, recién se va a cerrar. Entonces esto está abierto. Por lo tanto, aquí simplemente es un voltaje del capacitor como tal. Todo lo demás está normal. Aquí esto queda abierto, evidentemente. Y prácticamente no hay nada más que decir que, bueno, aquí lo que yo hice, creo, fue hacer una transformación de fuentes, más por el hecho de que creo que me conviene tener una transformación. Entonces, tal vez por eso yo puse ahí una transformación de fuentes. Entonces, obviamente esa transformación de fuentes queda 5V1, y creo que ya entendí por qué lo hice. A la final, haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff, me sirve para sacar alguna corriente que pueda utilizar después. Entonces, sí, me conviene haber hecho esa transformación. Entonces, bueno, hago una ley de voltaje de Kirchhoff de esta forma, ¿no? Y tengo que queda 10 menos 5V1, esto es igual a 2.5 más 5 más 5, y todo eso multiplicado por una corriente IF que le llamé, y ya de ahí, pues simplemente buscar una de estas variables. ¿Cuánto vale B1? Pues B1, vamos a entender cómo lo saqué. A ver, B1 se supone que, si no me equivoco, es el voltaje que hay aquí. Es el voltaje que hay aquí. Entonces, literalmente, a ver, perdón. B1 sería el voltaje que hay aquí. Así que si yo tengo la corriente que entra por este lado, pues es lógico que pueda encontrar el B1, ¿no? Y F pasa por todo, porque esto está abierto, así que no hay una corriente que vaya para acá, ni hay una corriente para abajo. Literalmente es una corriente IF que pasa por todo este circuito, debido a que no hay ningún momento donde se desvíe, ¿no? Entonces, porque acá está abierto y acá también está abierto, solo por eso. Entonces, literalmente el voltaje B1 solo es 5 multiplicado por IF, pero negativo, porque está entrando así, de esta forma. Entonces, como entra con negativo, queda negativo. Por eso es que aquí dice menos 5 por IF. Entonces, colocando esto, pues resuelvo la matemática, queda 10 más 25 IF, al otro lado queda esta expresión, paso el 25 al otro lado a restar, o este paso a restar, a la final da igual, y ya de ahí, pues paso esta expresión que queda de haber restado, paso a dividir, y me queda que el IF es igual a menos 0,8. Entonces, ¿para qué necesitaba esa corriente? Pues la necesito para, obviamente, encontrar el voltaje del capacitor de ambos. Por ejemplo, digamos, si yo encuentro la corriente IF, que acabo de encontrarla, la corriente va a ser así. Entonces, si estos dos se multiplican, ya encuentro el voltaje del capacitor 1, porque a la final están en paralelo. ¿Se podría decir esto? Déjenme ver. Se supone que sí. Déjenme ver si tal vez estoy haciendo algo mal. Creo que no. Creo que sí estaría bien que el voltaje del capacitor uno valga eso o no. Déjenme ver. A ver. Si está abierto, no hay ni nada. Nada acá. El voltaje de C1 no lo he sacado. No lo he puesto. Ah, no, acá lo puse. Sí, está Déjenme ahí ver por... arriba, sí. Sí, acá lo vi, acá lo vi. ¿Por qué vale 0? Déjenme ver por qué. A Supongo que ver. porque no está conectado Sí. a la fuente, está Eso abierto y mismo solo iba a le... decir, eso iba a decir, sí, así está bien. Es porque no está conectado a ninguna fuente, literalmente. Esto está abierto a este lado y acá pues también va a estar abierto, entonces no está conectado a nada, por eso queda 0. Ajá. Entonces, bueno, entonces simplemente tocaría sacar el voltaje del capacitor 2 y bueno, obviamente voy a necesitar la multiplicación de estos dos porque a la final, haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff solo aquí en este caso cerrado de esta parte, encontraría el voltaje del capacitor 2. O sea, haciendo así, literalmente, una ley de voltaje de Kirchhoff así, o tal vez acá también. Da igual dónde lo haga, simplemente lo podemos encontrar. Entonces, si no me equivoco, creo que hice aquí esa ley de voltajes y por eso tenemos esto, ¿no? 10 menos BC2 es igual a 2.5 multiplicado por la corriente IF. Creo que sí lo hice de esta forma. Entonces, ya con esto, pues el BC2 paso paso al otro lado a sumar y el otro paso a restar y hago un despeje normal y de ahí reemplazo, ¿no? El IF que vale 0,8 lo multiplico por 2.5 y bueno, al final me quedó que queda 12 voltios. Entonces,
Vale, ahí está. BC1 vale 0 y BC2 vale 12 voltios. Ahora vamos a ver qué sucede cuando hacemos el caso de 0 por la derecha. Entonces, veamos. Al hacer 0 por la derecha, ¿por qué habríamos, digamos, que hay un caso degenerado? Pues al hacer el 0 por la derecha, ya literalmente se conecta al otro capacitor. Entonces, ese capacitor, al conectarse, evidentemente va a llevarse algo de corriente para poder cargarse. Entonces, ya de por sí, el capacitor 2 ya no va a poder mantener los voltios que tenía, que era 12, ya no va a poder mantenerlo en ese sentido, por el hecho de que el capacitor 1 le va a consumir algo, en cierto modo. Entonces, por ende, pues obviamente en esa parte habría un caso degenerado. Y ese caso degenerado, pues lo puse a este lado, ¿no? Ahí abajo, como ven a la izquierda, les explico por qué hay ese caso degenerado. Y ahora sí, vamos con las respuestas, digamos, natural. Y ya de ahí vamos a ver eso del delta Q y eso, porque ahí vamos a tener que hacer delta Q para sacar esa expresión. A ver, la respuesta natural, ¿no? Aquí en este caso, pues resultó que sí necesito hacer un teorema de Thevenin. ¿Y por qué? Porque por obvias razones tengo una fuente que depende de una variable, o sea, una fuente controlada. Entonces, por ende, como tengo una fuente controlada, necesito hacer un teorema de Thevenin. Y como solo necesito la resistencia, pues prácticamente aquí utilizo una fuente de prueba. Es lo más rápido. ¿Qué fuente voy a utilizar? Bueno, lo más sencillo que a mí se me ocurre es utilizar una fuente de corriente, porque aquí ya puedo hacer algunas cosas con esa fuente. Entonces, utilicé la fuente de corriente nada más, donde dije que la fuente de corriente es igual a 1. Entonces, de aquí ya se ve cuánto vale B1, porque esta corriente al pasar por aquí, B1 valdría menos 5 nada más, menos 5 voltios. Y si no, también se puede hacer una ley de voltajes, por ejemplo, ley de voltaje de Kirchhoff aquí, ¿no? Sería el voltaje de Thevenin menos B1, más B1 y menos este voltaje que está acá, que le llamé BA. Entonces B más B1 menos BA, esa es la expresión que yo necesito. Y obviamente lo que yo busco es esta B, que sería el voltaje de Thevenin. Paso BA al otro lado, paso B1 a restar y ya veo cómo saco estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo saco BA? BA lo que sería es literalmente la corriente que vale aquí, que se sumaría con la corriente que yo puse de 1. Entonces, BA sería la multiplicación de eso, por así decirlo. Recordando que el BA sí se puede sacar, perdón, este B1 sí se lo puede sacar porque a la final dije que como vale 1 amperio, pues aquí B1 valdría menos 5 voltios. Entonces, simplemente aquí esto ingresa y esto también ingresa y de ahí literalmente el 5 ohmios se multiplicaría por las dos corrientes que ingresan. Y ese resultado, pues si no me equivoco, lo puse aquí. Aquí está, ¿no? BA va a ser igual a 5 multiplicado por el 1 más el B1, porque son las dos corrientes que ingresan. Y B1, como mencioné, como esto vale 1, B1 se lo puede sacar ahí, y B1 vale menos 5 voltios. Entonces simplemente lo cambié aquí, 1 menos 5 voltios, pues por multiplicado por 5 queda menos 20. Y para el B1, que ya dijimos que vale menos 5, pues ya está aquí, ¿no? Entonces simplemente es un reemplazo. BA que vale menos 20 y B1 que vale menos 5, a la final la suma de estos pues queda menos 15 voltios el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin que es menos 15 voltios dividido para la corriente, a la final eso va a ser ¿cómo se llama esto? El 15 nada más, porque es voltaje de Thevenin quedó 15 y la corriente que de prueba, a la final me queda, es de 1 amperio que yo utilicé. Y esto quedaría negativo. Ahora, como dije antes, el profesor me había dicho que no importaba que quede negativo, solo que nosotros vamos a utilizar el positivo. O sea, simplemente lo omitimos. Por eso yo a la final yo decía que era mejor poner un valor absoluto. Él me dijo que preferible no hacer eso, pero a la final, ya, bueno, aquí creo que lo quité ya por lo que me dijo, pero a la final igual vamos a utilizar el positivo. Entonces, aunque esto de negativo, solo olvídense del negativo y pongan el 15 positivo, nada más. Pero bueno, ahí está. Si no, como digo, yo le pondría en valor absoluto, nada más. A ver, entonces, ya con esta expresión, ya tengo la resistencia equivalente. Entonces, aquí ya tengo esta resistencia. Todo esto ya se elimina por esa resistencia que acabo de sacar.
Entonces solo toca ver al lado de la izquierda. Entonces a la izquierda tengo este 2,5 que estaría en paralelo con esta resistencia equivalente y este capacitor que también estaría en paralelo con este capacitor. Entonces a la final, aquí se ve, ¿no? Las dos resistencias en paralelo y aquí los dos capacitores que se suman, porque en paralelo se suman de manera normal. Entonces ahí está la suma. La respuesta para esto me quedó que tau va a valer 20/27. Y ahí está el valor de tau. Entonces, como ya tengo el valor de tau, pues ahora sí me voy con estos casos degenerados que creo que lo hice acá a la derecha. Ahí está. Una Dime. consulta. Estaba calculándolo y sale 28 sobre 27. Todo sobre tau. 28. Ajá. A ver, es 2,5 y lo pusiste con 15. Ajá, el paralelo con 15. Déjame ver. A ver. Es 2,5 por 15. Creo que aquí puede que haya sido ese error que me había mencionado el profesor. No. A ver. Lo voy a poner bien, la forma como debería ser. 2,5 más el 1 sobre 15. Y esto elevado a la menos 1. Ya. Es el paralelo que queda. Espérame, sería 1 dividido para ese valor multiplicado por. ¿Cuántos son los capacitores? 0,2 más 0,25. Ya. A ver. Sí, ahí quedaría 28. 28 si tomáramos en cuenta el positivo. Y ahí creo que ese es el problema de por qué a veces me surge esa duda con el profesor también, porque decía que el menos se puede poner como no se puede poner. Y yo no lo entendí nada más de eso, porque a la final, cuando son aplicaciones llevadas a la vida real, la resistencia se la puede poner en cualquier orden, no tiene polaridad, se supone. Entonces por eso se pone positivo. Para que dé ese 20 sobre 27, literalmente tienen que ocupar con el menos, al parecer. Tienen que ocupar con el menos. Ahora, saber cuándo es el más y cuándo es el menos, tal vez yo les diría que el menos es solo por el voltaje de Thevenin. O sea, si el voltaje de Thevenin ya les da negativo, tal vez por eso. Puede ser. Déjenme ver con el otro anterior, porque el anterior yo le había hecho lo mismo. A ver, ¿cuál era el 5? No, ¿cuál era el que había hecho esto? A ver, no, eran los casos degenerados, así que era el 6, tal vez. No era este. No era este. ¿Cuál era el que yo les mencioné con esto de Thevenin? ¿O era el 1? Perdón, estoy viendo por si acaso esta cosa sea un problema grande, porque aquí está, este de aquí. Digamos, en este caso también se supone que da ¿cómo se diría? El voltaje de Thevenin también da negativo, se supone. Déjenme ver por qué. VTH sería... Ah, no, el voltaje de Thevenin aquí da positivo. Ah, la corriente de Norton es el negativo. Vale, entonces creo que tal vez podamos llegar a una conclusión con esto, la verdad, porque, digamos, con la corriente del Norton, ocupar el positivo estaba bien, o sea, digamos, todos los cálculos salen iguales a la respuesta que tiene el profesor. Y como digo, cuando yo le pregunté esto, me mencionó que simplemente se ocupe lo que salga. Pero si yo ocupaba el RTH con negativo, no me iba a salir lo que tenía ahí como respuesta. O sea, bueno, no tanto, porque esto no tiene nada que ver con tau, pero con tau sí tal vez importe ese negativo. Entonces, creo que aquí, borrando el cassette, para no hacer mayor confusión, tal vez, ocupe mejor el menos. Debería ocupar el menos. Y si no, igual, creo que voy a hablar con el profesor un poco más, tal vez para que me sepa dar a entender por qué el menos sí se debe tomar en cuenta. Le pueden preguntar también a él, porque a la final casi no lo topo mucho para preguntar eso, que en ese tiempo sí me quedó duda, pero ahí quedaría menos, obviamente, porque a la final el voltaje de Thevenin que da un valor positivo y la corriente de Norton, que en este caso es mi corriente de prueba, que está al revés,
se supone. Entonces quedaría negativo prácticamente. Bueno, colocando ese negativo, que sí deberíamos ocupar el negativo, ahí sí da 20 sobre 27, ¿vale? Ahí sí da 20 sobre 27. Digamos, haciendo así, por así decirlo. 1 sobre 2,5 menos 1 sobre 15. Y esto le va a dar menos 1. Poniendo así, ahí sí les da el 20 sobre 27 en la respuesta, ¿vale? Esto sí diría que tocaría hablar, que lo hablen con su profesor a ver qué les dice. Yo también tengo que preguntar eso, porque en su tiempo sí me quedó duda a mí en este caso, y yo literalmente decía que era preferible poner un valor absoluto, pero bueno, aquí está un contraejemplo, como dicen, para algunas suposiciones. Entonces, ahí corrijan esa cosa. Corrijan y que debe ponerse el negativo, y bueno, el 1 sobre tau queda eso, esa expresión, 20 sobre 27. ¿Vale? Y bueno, con eso dicho, ahora sí voy con la expresión para la respuesta de todo, ¿no? A la izquierda, como ven, puse la respuesta forzada, que ya es el análisis cuando tiende al infinito. Entonces, con esto del infinito, pues, a la final, obviamente, el voltaje del capacitor sí tendría una solución, porque ahorita esto sí estaría conectado, según la forma del switch, esto sí estaría conectado, entonces el capacitor sí tiene el resultado. Recordar que a la final, este tipo de corrientes, a la final queda lo mismo, o sea que la corriente IF va a dar de nuevo el 0,8. Aquí lo único que hice fue copiar lo mismo, nada más. O directamente ya pueden decir que IF ya da menos 0,8. Entonces ya de ahí solo tienen que ver cuál es el voltaje del capacitor en el infinito, que simplemente a esto se lo multiplica por IF, al 2,5 se lo multiplica por IF, y eso sería el voltaje C1, que en este caso queda menos 2, y el voltaje C2, pues haciendo el mismo cálculo, pues nos queda que va a dar 12 voltios igualmente. ¿Vale? El BC1 queda menos 2 y el BC2 pues queda 12 voltios. Y listo. Entonces, con respecto al delta Q y eso, pues recuerden que todas las resistencias que estén conectadas y eso no se toma en cuenta. Entonces, como ven ahí en ese cuadro azul, está tomándose en cuenta solo los delta Q y los capacitores, con el voltaje que tienen como referencia. Entonces, el voltaje de C1 por la derecha va a ser igual al C1 por la izquierda, más el delta Q1 sobre C1, que eso ya les había mencionado, que es como regla directamente. BC1 por la izquierda, que vale 0, y BC2, que vale 12, sacamos las ecuaciones ahí, ¿no? C1 y C2 también quedan dividiendo y quedan estas dos expresiones. Como ven, las corrientes que pasan por Q1 y Q2 son las mismas, entonces las dos ecuaciones son iguales en delta Q1 y delta Q2. Por ley de voltaje de Kirchhoff, sabemos que la suma de ambos voltajes de capacitores va a dar igual a 10, entonces por eso queda esta ecuación, y reemplazando por los valores que ya tenemos aquí, de cada uno, pues quedamos a esta conclusión. Delta Q1 de 5 más delta Q2 de 4 con 12 igualado a 10. Paso el 12 al otro lado a restar, sabiendo que esto es igual a Q1, lo cambio, y a la final pues quedaría la respuesta menos 2 novenos. Menos 2 novenos delta Q1 y delta Q2. Reemplazando en los valores, pues BC1 quedaría menos 10 sobre 9 por la derecha, y BC2 por la derecha, pues reemplazando queda 100 novenos. Entonces, esto ya es simplemente un cambio en la ecuación, ¿no? Por ecuación general ustedes tienen esto, BC1 de 0 por la derecha es igual a esta expresión del Euler elevado a la 20 sobre 27, más BC1 del infinito, y con esta forma generalizada. Cambian el BC1 que ya encontraron, que es menos 10 novenos, y el BC1 al infinito es menos 2, lo reemplazan, suman lo que tengan que sumar, y este sería el resultado de esta expresión, de esta función, en el C1 en el tiempo, ¿no? Y el otro, pues la misma situación, solo que con C2. Aquí voy a borrar que ha estado C1, pero es BC2. Y ahí está. BC2 va a ser igual y de la misma forma, ¿no? La misma ecuación generalizada, y abajo pues simplemente se lo cambia por los valores. Hacen la suma y resta de lo que tengo que hacer, y bueno, esto es lo que queda al final, ¿no? 12 menos 8 novenos, y esa sería la ecuación. A la derecha pues están los gráficos, no me acuerdo si el problema pedía eso, déjame ver.
BC1 en T, BC2T, no. A las figuras, no, nada de eso. Solo les pedía, pues, prácticamente lo que está arriba y lo de la izquierda. Las gráficas no eran necesarias. Yo lo hice ya por hacer nada más. Entonces ahí está. Y listo, chicos. Creo que con esto sería todo por el tema del tema de resolución de ejercicios. Ahorita voy a ver eso que me enviaron en el grupo, pero como dije, no lo pienso grabar. Dios, perdón. Bueno, chicos, entonces, como dije, voy a dejar de grabar y voy a revisar eso que enviaron en el grupo, nada más.